Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos medios días, buenos amaneceres y buenos atardeceres, donde quiera que estén ustedes en este mundo, en este giratorio planeta, que por cierto sí está girando. Si está girando es porque, ¿qué creen ustedes? Es esferoide, digan lo que digan los terraplanistas. Cuando usted tenga un terraplanista, no le discute, llévelo a ver uno de los péndulos de Foucault que hay en el mundo y que se lo explique. Bueno, sistercitas y brodercitas y sistercitos, esto es la revista semanal del Rey va Desnudo, y yo soy Mauricio José Schwartz, el admirador del niño que gritó: el Rey va desnudo. El emperador anda en pelotas, está sin ropa alguna, la ropa que le dijeron que se había puesto, que le habían hecho tan cara y que solo veían algunas personas, pues no existe. Y es lo mismo que decimos respecto a la charlatanería, tanto pseudocientífica como pseudomédica, como por supuesto social y política, que muchas veces es la que más daño hace, aunque en realidad muchas veces van unidas, como lo pudimos ver precisamente el día de ayer. Por cierto, que ayer ya no lo pude poner aquí, pero vamos a tratar de sacarlo. Ayer hicimos nuestro vídeo de la semana, el vídeo dedicado a una de las conspiranoias más delirantes, más absurdas, que sin embargo está muy presente. Y quisiera yo saber, no entiendo yo muy bien por qué, pero en fin, bueno, se trata de eso, se trata de la Agenda 2030, que no tuve tiempo de ponerlo en su lugar como debe de ser, pero hablamos ayer ampliamente de la Agenda 2030, de qué es, que no es nada malo, y de qué dicen que dicen que es todo lo malo del mundo, pero no lo pueden demostrar. Luego, para remate, he tenido que estar prestando una enorme atención a los comentarios, porque se me pasó poner los comentarios en moderación total. La idea es que iban a estar todos moderados, pero se me pasó. Y entonces se cuelan, nos dicen: eres un idiota, tú no sabes, eres cómplice del 2030, tú eres parte de las élites. Yo decía: hombre, mira, pues por favor, nada más basta ver las élites mundiales, luego me ves a mí y dices: clavadito, este es de las élites, seguro, ¿no? Bueno, pero tratamos de contar realmente lo que ocurre con esta conspiranoia. Y alguien me decía: ¿por qué pierdes tu tiempo? En realidad, este fue especialmente duro, lo llegó a durar hasta 34 minutos, pero la investigación fue complicada y luego la visualización fue enorme. Tiene más de 12 horas de edición ese video, así como lo ven tan inocente. Y yo no tengo editores, el editor, como ustedes saben perfectamente, pues soy yo. Entonces alguien me decía: ¿para qué pierdes todo este tiempo si no vas a convencer a los que creen en la conspiranoia de la Agenda 2030? Es decir, que la Agenda 2030 es el principio del gobierno mundial, de la homosexualización del universo, del fin del dinero y del control mental de la gente. Que luego uno los ve y dice: pues, ¿qué, a quién le interesaría controlar esa mente? ¿No? Yo creo que a nadie. Yo por lo pronto digo, preferiría, no sé, ser amigo de un cuervo. Son mucho más inteligentes, pero toda esta gente que defiende las conspiranoias y que no tienen todos sus patitos en fila, me dan como cierta grima. Pero estos videos no son para ellos. Esto es creo que es lo más importante que tienen que darse cuenta ustedes, que son mi adorado y queridísimo público, los 135 que ya están acompañándonos el día de hoy. No hago los vídeos para refutar a los conspiranoicos, no hago los vídeos de religión para convencer a los creyentes, mucho menos al Papa o a los obispos, a los cardenales, no hago vídeos sobre meditación para que los que meditan digan: estoy haciéndome tonto. No, es muy difícil. Cuando las creencias están fijas, pues la gente se queda fijada precisamente en sus creencias. No, estos vídeos son para gente que todavía no se decide a creer o no creer, que ha oído cosas y que le falta el contrapeso, y entonces yo le ofrezco el contrapeso y ya luego la gente decide. Yo creo que muchas personas, después de oírme a mí, dirán: este es un pesado, yo creo que mejor me voy del lado de la conspiranoia, o voy a resolver mi cáncer con homeopatía o alguna cosa así, pero por lo menos el intento está dirigido
a esas personas, a las víctimas del engaño y no a los perpetradores del engaño o a los que ya son creyentes, delirantes, absolutamente inamovibles. Como siempre les cuento esto que están viendo ustedes tiene la enorme ventaja de que es completamente gratis. Como pensar es gratis, pero si quiere usted apoyarnos en la descripción de este video, aquí abajo están los enlaces a PayPal, donde puede hacer una donación al canal por una sola vez, o por Patreon, donde puede hacer una donación recurrente cada mes de cualquier cantidad que usted quiera. Todas nos ayudarán. Por ejemplo, los que son muy observadores, así, o habrán visto que esto está más alto que antes. Bueno, el problema es he estado lidiando con 25, tengo como 4 ya pies de micrófono, y el micrófono o me tapa los controles de la plataforma, o no me deja ver sus comentarios, o me hace sombras raras, y he estado buscando cómo poner el micrófono, y ahora con este pie de micrófono lo que hicimos fue subir un poco el monitor, que hay que girarlo un poco para acá, para que pueda yo verlo y pueda yo interactuar con ustedes sin estar haciendo así, como he estado haciendo últimamente. Y además, bueno, tenemos ahí la ventaja de que tenemos nuestros cráneos que no quiero tapar, nuestros cráneos heavy. Entonces, pues eso es lo que hacemos hoy para abrir boca. Quiero agradecerles, por supuesto a Rosy, que todas las semanas nos hace la lista, a veces demasiado acuciosa, incluso yo creo que podría meter más solamente los temas grandes, pero que hace la lista de capítulos del canal, del streaming, y que es enormemente importante, porque, por si ustedes no lo saben, yo termino aquí, tomo en un pequeño disco duro de la grabación de todo lo que hicimos estas 3 horas, me voy corriendo a mi casa, paseo al perro, ceno, acuesto al niño y me pongo a editar el podcast y los segmentos de la semana, es decir, a partir en pedacitos este streaming, para poder hacer los segmentos que vemos a lo largo de la semana, sobre todo para la gente que no está en condiciones o en disposición de ver todo el streaming. Entonces, y yo voy acabando 3, 4 de la mañana de mañana viernes. Entonces, pues toda la ayuda que nos dan, por ejemplo, con el chat, o por ejemplo lo que hace Rosy con los capítulos y de qué fuimos hablando a lo largo del streaming, porque no solamente hablamos de lo que yo traigo preparado, sino de lo que proponen todos ustedes, pues nos resulta utilísimo. Muchísimas gracias. Así que ya saben, y si no pueden apoyarnos en Patreon o en... ¿Pasó algo? No sé si pasó algo. Creo que se había atorado algo. Si no pueden apoyarnos en Patreon o en PayPal con su aportación económica, con su óvulo, pues suscríbanse, denle me gusta a los vídeos que les gusten, y sobre todo recomiéndenos con la gente a la que crean, ya en serio, a la gente que le crean que le pueda servir las conversaciones que tenemos aquí, el punto de vista crítico, racional, basado en hechos y datos, que es lo que prima en los análisis que hacemos aquí, salvo cuando hablo de arte y digo lo que me gusta y lo que me disgusta, pero ahí, bueno, es claro que no estamos hablando de nada objetivo tampoco. Vamos a hacer unas cosas del chat de hoy, porque tengo interés en la primera, de Man Núñez, que dice: ¿por qué catalogarse como de derecha o de izquierda? Una persona o incluso un proyecto, digamos, de nación puede tener elementos de ambos espectros. Eso ya lo veo más difícil, pero sí, supongamos. ¿Crees que son totalmente contrarios? Sí. Lo que pasa es que izquierda y derecha solamente expresan esto es lo que hace me estoy haciendo líos. Hay un sitio web que precisamente ha observado esto, que solamente usamos una línea de izquierda a derecha, y eso no define todas las actividades del ser humano. También está la visión entre lo libertario, lo democrático, y lo antidemocrático y autoritario. Entonces tú puedes ser muy de izquierda, muy autoritario, entonces serías Stalin o Mao. Puedes ser de izquierda tremendamente liberal, y entonces tienes a la socialdemocracia. Tienes a la derecha liberal, a la derecha libertaria, que no está en contra de
que está a favor de la democracia, y tienes a la derecha antidemocrática y autoritaria, que está en este momento representada, bueno, por la derecha europea, por Víctor Orbán o por Donald Trump. Entonces, no todo es izquierda o derecha. Hay una izquierda que comete barbaridades, hay una izquierda irracional a la que yo he atacado y a la que he comentado en mi famosísimo libro La izquierda Feng Shui, que estamos viendo si lo reeditamos. Pero creo que tú te ubicas de derecha o de izquierda, quieras que no. La mayoría de la gente, estoy casi convencido, es de izquierda, pero no se da cuenta porque le han dicho que la izquierda es el marxismo y no es marxista. Pues yo tampoco soy marxista, pero soy de izquierda. ¿Por qué? Porque creo que debemos trabajar en pro de la justicia, porque creo que debemos trabajar en pro de la igualdad. Creo que la injusticia no es algo natural. La derecha considera que la injusticia es algo natural, es el orden natural de las cosas. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Los pobres son porque quieren, los pobres son porque no quieren trabajar, los pobres son pobres porque son vagos, los ricos en cambio lo son por su trabajo, por su dedicación, por su entrega, aunque hayan heredado después de 5 generaciones, porque los que trabajaron fueron los de antes. La visión de derecha considera que la desigualdad humana es natural y que debe mantenerse, y que además seguramente Dios no nos hizo a todos exactamente iguales, y hay distintas categorías, incluso frases famosas de la iglesia como no puedes tratar iguales a los que no son iguales, tienes que tratar distinto a la gente, a los pobres los tratas de una manera distinta que al que es rico, al que es famoso o al que es presidente de la República. La visión de que somos una sociedad y la visión de que cada uno de nosotros es un individuo, la visión de que sobrevivimos como sociedad y tenemos que ser solidarios como sociedad, y la visión de no, aquí cada quien se rasca con sus propias uñas y cuando mucho de vez en cuando le damos caridad a los pobres para que nos miren como, ay, gracias patroncito. Eso eres uno u otro, no puedes ser los dos. No puedes ser alguien que busca la justicia creyendo en la injusticia, o que busca la igualdad creyendo en la desigualdad, o que considera que debe redistribuirse una parte de la riqueza contra la gente que dice que no, que los pobres tienen que quedarse pobres, y si no pueden comprarse sanidad, pues que se mueran. Si no pueden comprarse un médico y una consulta no la pueden pagar, pues que se mueran. Y la izquierda dice, no, mira, tiene que haber una sanidad pública de calidad que atienda a todo el mundo. Los niños solo deben estudiar si tienen dinero para pagarse una escuela. Y la izquierda te dice, no, hombre, tenemos que tener escuelas públicas, tenemos que tener una educación que le permita oportunidades a todos y que nos beneficie a todos, porque aprovechamos mejor los recursos humanos que tenemos como sociedad en beneficio de la propia sociedad. Si todos tus ingenieros los vas a sacar del 10% de ricos que hay en un país, pues no vas a sacar suficientes ingenieros y alguno de ellos va a ser tonto del bote. Pero si sacas tus ingenieros del 100% de la población, dándole una educación suficiente a todos para elegir a los mejores ingenieros, pues ya no tienes que elegir ingenieros tontos porque tendrás a los mejores, del 10% de los ricos o del 90% de los pobres. La izquierda y la derecha son esa visión. Y no puedes estar en los dos lados. Bueno, sí, yo estoy a favor de la igualdad, pero soy racista. No, hombre, mira, no puedes, no funciona. Yo estoy de acuerdo de que las mujeres sean iguales a los hombres, pero siempre y cuando me obedezcan y me dejen pegarlas. Pues no, tampoco. Entonces, creo que lo que no se entiende es qué es la izquierda, precisamente porque en América Latina sobre todo, y en España en buena medida, y en Estados Unidos clarísimamente, se le ha identificado con el marxismo, con el bolchevismo, con la Unión Soviética, con un montón de cosas que la mayoría de la izquierda del mundo, la mayor parte de los izquierdistas del mundo no queremos, ni estamos luchando por ella. ¿Y por qué lo digo? Porque el partido que tiene más militantes en el mundo es la organización de partidos que tiene más militantes de izquierda en el mundo es la Internacional Socialista. Somos los socialdemócratas que no somos marxistas, somos antimarxistas de hecho. La socialdemocracia moderna, después de la Segunda Guerra Mundial, nace en parte de ver las atrocidades que ocurren en la Unión Soviética. Y eso ya no. Yo peleando por la izquierda peleo por la justicia, pero no peleo por eso. Y así lo decía, por ejemplo, Olof Palme. Entonces, yo tengo la impresión de que la gran mayoría de la gente es de izquierda en ese sentido, en el sentido estricto de cuáles son tus visiones de la sociedad. Pero están contaminados por la visión de la izquierda marxista y de la derecha que dice no, ser de izquierda es que tus hijos se los va a llevar el Estado para convertirlos en homosexuales. Y lo dicen.
O ser de izquierda es que no puedes tener tu cepillo de dientes, pero lo tienes que compartir con 5 vecinos. Que no es cierto, que nadie ha planteado eso nunca. Pero se plantean caricaturas extremistas y se plantean los horrores del bolchevismo que hubo en la Unión Soviética y en China. Yo he denunciado aquí varios de los casos más aterradores. Y se plantean como que eso es lo que quiere toda la izquierda, entonces la gente rechaza a la izquierda sin darse cuenta que le está haciendo el juego a la derecha. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, por cierto, cuando hablemos de las elecciones aquí en España. No sé quién es Baker Hughes Company, así que no te puedo decir nada al respecto. ¿Conoces a PJ Harvey? Me parece una de las mejores voces de los 90 junto a Beth Gibbons de Portishead. Pues sí, más, pero Beth Gibbons, ponla junto a Beth Hart y yo creo que te quedas con Beth Hart, toda la vida. Y también es de los, no sé si es de los 80 y es de los 90, Beth Hart, pero está en activo actualmente. Ella es una cantante, sobre todo de blues, espectacular, pero PJ Harvey tiene una voz extraordinaria, es una mujer provocadora, inteligente, que busca los espacios para meter cosas siempre inquietantes. A mí me gusta muchísimo su trabajo, así que sí. Gracias a Jorge Esquivel por decirme cosas agradables. No sé si ya respondiste a esta pregunta. ¿Qué piensas de la frase? Si hay un nazi en la mesa y 10 están de acuerdo con él, hay 11 nazis en la mesa, claro. Pero es que así como mucha gente no se da cuenta que es de izquierda, hay mucha gente que no se da cuenta de lo nazi que es. O sea, que cree en un autoritarismo antidemocrático y es racista, por reducirlo a sus elementos mínimos, ¿no? Cree en el autoritarismo, el militarismo, el ultranacionalismo y el racismo. Sí, y sobre todo los que creen que no va a pasar nada. Y esto me lo comentaba alguien, y es cierto. No solo una parte de la izquierda en Alemania pensó que igual las cosas no iban a estar tan mal con los nazis, incluso hubo judíos que al principio dijeron, hombre, no puede ser tan grave. Y cuando fue tan grave, pues ya no pudieron echarse para atrás. Y no se les puede echar la culpa, como lo hacen muchos. ¡Ay, es que se aliaron a los nazis! Es que no sabían lo que iba a pasar. Los nazis no llegan al poder instalando cámaras de gases y campos de exterminio. Eso ocurre al final de un largo camino. En el caso de Alemania, el largo camino que comienza en 1928 y que alcanza su culminación en 1942, cuando, ¿es en 1942? Me parece que sí, pero lo voy a confirmar, cuando la conferencia de Wannsee, en 1942, el 20 de enero de 1942, se hace la conferencia de Wannsee para decidir cómo iba a ser la solución final del problema judío y se determina convertir algunos campos de concentración y de trabajo esclavo para apoyar el esfuerzo de guerra alemán en campos de exterminio. Se instalan las cámaras de gases, se instalan los hornos crematorios y los proyectos de asesinato en masa que ya se habían llevado a cabo con los camiones estos que metías a la gente en un camión, luego conectabas la cabina donde estaba esta gente, una cabina hermética, al escape y los matabas con monóxido de carbono o a tiros. En fin, había habido muchos intentos de exterminar gente en grandes cantidades y finalmente fueron los campos de exterminio. Pero primero empiezas diciendo que estás luchando por el pueblo, porque la dignidad del pueblo, porque te han explotado, porque no puedes ser pobre, tú tienes derecho a más, porque yo te voy a resolver tus problemas. Y es por eso que hay que ser muy cuidadosos cuando nos hablan bonito los populistas y tener la suficientemente inteligencia y buscar la suficiente información para saber hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no pueden llegar, o hasta dónde tienen una agenda oculta de la que te puedes informar cuando entras en quiénes son estas personas, de dónde vienen y qué dicen cuando no los están mirando, no solamente sus documentos políticos, y puedes enterarte de si el populista está pretendiendo ser un populista bueno, que los hay, o simplemente manipularte para llegar al poder y poner en acción una agenda oculta, una agenda secreta o una agenda no visible a primera vista, no evidente a primera vista, que es lo que pasó con Podemos,
Afortunadamente nunca llegaron al poder como tales, y es lo que tiene Vox, tiene una agenda oculta detrás de todas las barbaridades que dice. Entonces, sí, yo creo que si hay un nazi y dice una cosa nazi y nadie lo recrimina, tenemos allí 11 nazis, sin duda alguna. ¿Existe el racismo a la inversa? No, ya lo he explicado muchas veces. El racismo es detestar a alguien por lo que percibes como su raza. No, ni siquiera detestarlo, fíjate. Calificar a alguien, sacar conclusiones sobre las capacidades o las cualidades físicas, emocionales, morales e intelectuales de una persona basado en la raza que percibes. Si ves un asiático y concluyes que es bueno para las matemáticas, o un indostano y ves que concluyes que es bueno para las matemáticas, es racista. Y si odias a los blancos porque tú eres negro, porque tú eres indígena de tal tipo, o porque eres japonés, que el Japón tiene todavía un problema de racismo gravísimo, es racismo. No se vale que hayan reinventado la definición de la palabra racista los de la teoría de identidades, los de la política de identidades, para decir que el racismo es solo aquel rechazo en el cual se implica que alguien con más poder ataca a alguien con menos poder. Y bueno, si a Obama no le gustaran los blancos, por ejemplo, él tendría más poder y yo menos poder, eso sí sería racismo. Te dicen que tampoco, porque el racismo tiene que ser histórico y estructural. Y entonces van cambiando las reglas a lo largo del camino para que sean las cosas como ellos dicen. Es decir, que solo hay racismo de blancos a negros. No es cierto. Y no es cierto, y lo sabemos, y a veces lo encontramos en lugares de lo más extraños. Fíjate, yo me acuerdo, y yo que soy de baloncesto, y más últimamente que mi hijo juega, pero un jugador de esto, cuando llegó Larry Bird a la NBA, que confiesa ahora, 40 años después, 30 años después, dice, a ver, es que en la NBA los jugadores éramos racistas. Y ese era blanco. Y entonces, ¿cómo iba un blanco a jugar? Y de pronto lo ve y mete una, y da 2 pasos atrás y mete una, y da 3 pasos atrás y mete otra, y da 4 pasos atrás y mete otra, y lo tratan de bloquear y se escabulle y mete la otra. Y dice, bueno, a lo mejor juega baloncesto. Porque tenían la idea de que solo los negros podían jugar baloncesto. ¿Es una visión racista? Sí, es racismo. No existe el racismo inverso, porque el racismo no es en una sola dirección. Esa es una teoría sociológica absolutamente sacada de la manga que no tiene sustento en la realidad. Si tú como indígena odias a los blancos, tú eres racista. Si tú como blanco odias a los indígenas, eres racista. Si no te gustan los asiáticos porque tú eres haitiano, eres racista. Y si no te gustan los haitianos porque tú eres mongol, eres racista. El racismo es el juzgar a la gente por su aspecto externo y lo que percibes como raza que no lo es, y tomar decisiones y prejuzgarlos a partir de ello. Por cierto, aquí hay una observación que siempre hago y que tengo que volver a hacer. Mire, cuando se habla de racismo, la gente siempre se refiere a las variedades de perros. Es como si unos son bulldogs y los otros son grandaneses y los otros son chihuahuas. No, mira, te voy a explicar. Si los seres humanos fuéramos perros, todos seríamos Cocker Spaniel. Algunos blancos, otros negros, otros marroncitos, otros con pintitas, unos más altos, otros más bajitos, otros con mucho pelo, otros con menos pelo, algunos con las orejas especialmente largas, que se las llegan a pisar, y otros con las orejas razonablemente cortas. Porque la variabilidad en el ser humano no es mayor que la variabilidad que hay entre los Cocker Spaniels. No existiría un gran danés y un chihuahua, no. Todos somos la misma variedad humana con algunas variaciones menores y además esencialmente irrelevantes. En fin, bueno. Y Raistlein, ¿cuánto cree usted que pueda alargarse la guerra de Ucrania? Pareciera que Putin estuviera dispuesto a destruir a su propio país antes que admitir la derrota. No creo que llegue a tanto porque tiene un interés muy grande en su imagen histórica. Entonces, yo creo que, yo estoy cierto que Putin va a perder la guerra y estoy cierto que será lo más probable menos de un año, no creo. Menos de un año no creo. Pero calculo que en 2 años podría darse por terminada la guerra, siempre dándole a Putin una salida
no regalándole los trozos de Ucrania que quiere, pero sí dándole una salida para que no quede tan mal ante su gente. Al final él siempre queda bien. Al final siempre queda bien, porque tiene la capacidad de mentir infinitamente con el apoyo de todo su aparato propagandístico. Comer insectos en la Agenda 2030. La palabra insectos no aparece en la Agenda 2030, ni la palabra carne. Solo aparece, como decía yo en el video, en el punto 8, ayudar a que sea más productiva, sobre todo las pequeñas explotaciones, tanto agrícolas como ganaderas, como de pescadores. Y no vas a hacer que sean productivos los ganaderos para no comerte su producto, ¿verdad? Está totalmente inventado. A ver, y esto, aquí hay gente que no entiende cómo funcionan las cosas. Saludos, Mauricio. ¿No consideras que en el Partido Demócrata es mejor buscar otro candidato para las próximas elecciones, una cara nueva y fresca? ¿Y quién lo va a buscar? O sea, ¿quién es el amo secreto, conspiranoico, del Partido Demócrata que tendría que ponerse a buscar para encontrarlo y decir, miren, vamos a usar a este? El problema es que no funcionan así las cosas. Mira, todos los candidatos, todos los miembros del Partido Demócrata tienen la posibilidad de registrarse como precandidatos ante el comité del Partido Demócrata, del Comité Nacional Demócrata. Y entonces ellos salen a hacer campaña y participan en primarias, participan en una serie de primarias, y conforme van ganando o perdiendo primarias, pues algunos dicen yo no tengo esperanza y se retiran. Otros deciden que siguen adelante. Al final se realizan las primarias con los que quedan después de un año de este proceso de tamiz realizado en primarias donde votan los votantes del Partido Demócrata, no un señor que elige candidatos. No es como México. No es como México donde el presidente dice, vas a ser tú. ¡Ay, qué milagro! No, no ocurre así. Un año de primarias, prácticamente un año de elecciones primarias, lleva a la determinación de una última elección primaria en la a nivel nacional, las otras son primarias a niveles regionales, las primarias finales donde se determina quién va a ser el candidato. Y el que gana las primarias es el candidato. Si no es una cara fresca y no te cae muy bien, pues te jodes, porque lo ha votado la gente. Seguramente algunos demócratas querrán buscar un candidato mejor que Biden, ojalá lo presenten. Hasta ahora los que se han presentado es Robert F. Kennedy, y para eso, mira, una musaraña sifilítica ciega y sin patas, creo que sería una opción muchísimo mejor que Robert F. Kennedy. Pero eso de buscar un candidato, lo dices como si hubiera un grupo de personas que están al cargo, y la democracia no funciona así, afortunadamente. Bueno, a ver, vamos rápido con esto. Me platicaron que una vez contaste que te persiguieron en el Museo de Antropología e Historia de México. De ser verdad, ¿podrías contar la anécdota? A ver, es que la anécdota es larga, chicos. Hay 211 personas. ¿Están dispuestos los 211 a ver una cosa medio larga sobre Mauricio contra los trotskistas? La historia es la siguiente. Yo entro a estudiar antropología a la Escuela Nacional de Antropología e Historia cuando estaba en el segundo piso del Museo Nacional de Antropología. Es decir, yo iba al museo a estudiar la carrera. Si tú entras de frente al museo, a la izquierda la escalera llevaba a la biblioteca, no sé cómo está ahora dispuesto el museo, y a la derecha las escaleras llevaban a la Escuela Nacional de Antropología. Y ahí estaba yo estudiando, y allí dominaban los trotskos. Es decir, la gente de la Cuarta Internacional, los trotskistas eran los que tenían tomada la escuela. El director de la escuela les decía que hacía todo, se quitaba problemas. Y luego ellos, por ejemplo, decían que nosotros teníamos que elegir a los profesores, y venían los profesores, nos daban una clase piloto y nosotros decidíamos si era tal o cual era mejor profesor de antropología o no, lo cual es de locos, ¿no? Estudiábamos más marxismo que antropología, por otro lado, cosa que a mí me parecía bastante pesadita. Y
como yo siempre he sido militante de izquierda, pues me estuve cerca más o menos de los trotskos. Y en aquel momento estábamos apoyando una huelga que fue una de las más importantes huelgas de México en los años 70, que es la huelga de las industrias Lido. No sé si exista todavía Lido, pero Lido era lo que se conoce como una industria como una industria vertical, es decir, tenía quien compraba los materiales, tenía una fábrica de hilados, tenía la fábrica de tejidos, tenía las fábricas de ropa. Tenía lo que se llama una integración vertical, se hacía sus propias materias primas a lo largo de toda la cadena productiva hasta poner en el mercado los prendas de ropa y ropa blanca y todo lo que vendían. Y los trabajadores estaban en huelga. Y yo ahí empecé a tener problemas con los trotskistas, porque un día dijeron, vámonos todos a hacer la guardia de la huelga. Y les dije, no, yo no voy a hacer una guardia. ¿Por qué? Bueno, porque esta es una lucha de los trabajadores, pues los trabajadores están luchando por ponerle un plato de comida enfrente a sus hijos, y por lo tanto van a defender la fábrica de un ataque de esquiroles o de la policía, mucho más que yo, porque nosotros somos unos tarados aquí, que eso lo hacemos por solidaridad. Si mañana se rompe la huelga, cada quien para su casa y nosotros nos buscamos otra huelga que apoyar, pero los trabajadores de la fábrica se quedan sin trabajo, sus hijos se quedan sin comida, se quedan además marcados como sindicalistas. Ellos se juegan mucho, nosotros nada, y nosotros no podemos jugar su papel. Nosotros estamos para apoyarlos, pero no para sustituirlos. Entonces me miraron muy mal porque alguien me recordó en ese momento que nosotros, como intelectuales, éramos la vanguardia del proletariado. Nosotros, tenemos 20 años. A los 20 años no te encuentras el culo con las dos manos en una habitación llena de espejos. Y éramos la vanguardia intelectual del proletariado. No me jodas. Yo dije que no. Entonces ya no estaba yo muy bien. El día que rompieron la huelga, y yo sé exactamente qué día fue. El día que rompieron la huelga fue el día que se inauguró la primera exposición de arqueología china en la sala de exposiciones temporales, que estaba entrando a la derecha en el Museo de Antropología, es decir, exactamente abajo de donde nosotros hacíamos nuestras asambleas. Vivíamos en la asamblea permanente. Y esa mañana la policía entró y rompió la huelga del Lido. Y hubo heridos y hubo todo lo que pasa cuando el Estado decide atacar a los trabajadores en lugar de dialogar con ellos. Yo tenía un coche que me había dado mi padre adoptivo, un Austin Martin, un Austin Cambridge 1959, que no alcanzaba 60 kilómetros por hora ni en caída libre. Y entonces el brillante jefe de este asunto dijo, necesitamos coches para traer a los heridos aquí. Mauricio, tú tienes coche. Le dije, primero que nada, llamarle coche a lo que yo tengo, me parece que es estirar el concepto demasiado, pero es una escuela sin autonomía. Si tú traes a los trabajadores aquí, un segundo después está subiendo la policía por la escalera y rompiéndonos la cabeza a todos. Tienen todo el derecho de hacerlo, no tenemos autonomía. Muy cerca del Lido, que estaba en Naucalpan, está el Colegio de Ciencias y Humanidades de Naucalpan, que es autónomo y además tiene enfermería. Entonces, pues, llevamos a los heridos a Naucalpan y así nos evitamos una bronca. Pero lo que estos querían era hacer una provocación porque Echeverría iba a ir esa tarde a inaugurar la exposición china. Estábamos en el acercamiento a China que había iniciado Nixon, Estados Unidos, y México, como siempre, pues, siguió detrás. Fue cuando se trajeron los dos pandas a México y donde se empezaron a reproducir los pandas en cautividad, toda esa historia. Y entonces el jefe de los trotskistas, el Gato, dijo, estamos hartos de que el compañero Schwarz tenga estas actitudes antirrevolucionarias. Y yo le dije, a ver, espérate. Y estaba yo tratando de explicarme cuando vi que los dos encargados de la pedagogía de los trotskistas ya se habían levantado en el teatrito, en el salón de actos donde hacíamos la asamblea, y venían hacia mí para aplicarme un correctivo pedagógico, para hacerme mi autocrítica a palos, básicamente. Y como los vi venir, dije, pues, falta que me alcances. Y entonces yo salgo corriendo del sitio y bajo por las escaleras del Museo Nacional de Antropología, giro, salgo por la puerta entre los chinos que estaban con su exposición, los japoneses, todos los turistas estadounidenses que venían a ver el museo porque es precioso, que me miran rarísimo porque ven un tipo, un hippie de pelo largo, con morral, mis libros los llevaban en morral,
corriendo desesperado, y luego ven que atrás de él vienen 2 tíos con palos. Afortunadamente eché a andar mi coche y me piré y ya no volví nunca a la Escuela Nacional de Antropología. Me pusieron papelitos por abajo de la puerta porque uno de ellos sabía dónde vivía yo, pero no pasó a mayores. Esa es la historia, simple y sencillamente, ¿no? Un desacuerdo ideológico que esta gente siempre resuelve así. Pues, así es como funcionan ellos, yo no. Ismael Sánchez, te voy a contestar esto nada más porque es la clásica tontería. La progresofobia es peligrosa, pero ¿no cree que es también muy peligrosa una visión soberbia y exacerbada de optimismo que no tenga en cuenta los límites ambientales del planeta? Sí, y también es muy peligrosa una actitud que no reconozca que existen las enfermedades y empiece a difundir la tuberculosis, la sífilis y el VIH por todo el planeta sin ningún control, y que lo haga a propósito y en la comida y en el aire y en todos lados. Sería muy malo. Pero ¿quién coño está haciendo eso? Nadie está haciendo eso, por favor. Entonces, ese tipo son los hombres de paja que se inventan algunos. Claro, pero es que quieren crecimiento infinito. Claro, pero es que no toman en cuenta esto. ¿Quién te dijo que no? A ver, ¿dónde están las personas que dicen las tonterías de las que nos estás acusando? Y ¿sabes qué? Nunca aparecen esas personas. O es un tarado que está, de esos que viven en un armario en casa de su mamá con los pelos verdes, que comen comida de gato y juegan, no sé, World of War todo el día, o ¿cómo se llama? Me divierte mucho el Grand Theft Auto. Sí, algún idiota puede haber dicho alguna idiotez gigantesca, pero atribuirle a todo un grupo de personas que participan en la política, la economía y la sociedad del planeta, atribuirles esas tonterías es francamente tonto. Nadie ha dicho eso, nadie tiene ese optimismo enloquecido. ¡Ay, no nos importa el planeta! No es cierto, no es cierto. Eso es inventarse una situación simplista para eludir la complejidad de nuestro planeta. Y vamos a hablar de algo que me hizo reflexionar el otro día, otra vez, sobre la libre expresión. ¿Por qué? Miren, yo a los últimos años me he visto obligado a defender a gente a la que hallo enormemente despreciable. Por ejemplo, está este chico, el raperillo, que no se llama como dice que se llama, no me acuerdo. Un rapero que hizo unas letras totalmente estúpidas. Ay, denle un tiro en la cabeza a tal persona. Es tipo de cosas que no se hacen por militancia política, sino porque uno es estúpido profundo, que tiene derecho a existir de todos modos. Y yo salí en su defensa. No debería haber leyes que penen las palabras si esas palabras no pueden realmente llevar a actos. Obviamente la libre expresión tiene límites, y los he explicado aquí en todas esas ocasiones. Luego estaba la niña esta, Cassandra, con 2 S y con K, que también dijo una serie de barbaridades y también tuvo problemas legales. No, mira, es tonta del bote y la tengo que defender, porque aunque no estoy de acuerdo con lo que diga, defenderé siempre su derecho a decirlo, siempre y cuando no conduzca, obviamente, directamente al mal. Cuando revela secretos de una persona, cuando revela secretos de un país, cuando revela secretos de una empresa, cuando le provocas daños a alguien por decir cosas, o cuando invitas directamente a la violencia, cuando das la orden de matar a alguien, por ejemplo, evidentemente allí no estás ejerciendo la libre expresión, estás cometiendo un delito. Pero en los demás casos sí. Bueno, pues pasó ahora lo siguiente, miren. La izquierda, esto es lo que me pudre además. Esto es Vox Populi, que es otro de los medios de la ultraderecha española, que ahora tienen todos los medios, menos El Diario y Creo y Plural. Vox Populi dice, la izquierda, toda la izquierda, todos en la izquierda, inicia una campaña contra Orange y piden el despido de una empleada por su apoyo a Vox. Algunas personas sí lo pidieron, evidentemente, y esas personas en general son de la izquierda, pero no son la izquierda. Y no, ni siquiera se estaban arrogando la representatividad de la izquierda, pero este periódico, este
panfleto, este estropajo informativo o desinformativo, se le hace fácil atacar a toda la izquierda porque eso es parte de su objetivo político electoral. La empleada de la compañía, en una entrevista anónima para TikTok, si era anónima, afirmó que votará a la formación de Santiago Abascal y que les apoya por estar contra la ocupación, la inmigración ilegal o el aborto entre menores. Y la entrevista en TikTok ha puesto en el foco a Diana Carpio. Bueno, yo no sé si era anónima, ¿cómo sabes que era Diana Carpio? Bueno, empleada con un alto cargo en Orange, España. El motivo, Orange es una, para los que no son mexicanos, que son varios, no son españoles, Orange es una de las compañías operadoras de telefonía móvil y de telefonía móvil, internet y televisión por cable. El motivo, ser abordada por un entrevistador en la calle durante su tiempo libre y manifestar como persona anónima que votará a Vox el próximo 23J. El revuelo se ha creado tras haberse hecho pública su identidad y su puesto de trabajo, tras lo cual cientos de tuiteros han comenzado a pedir su despido inmediato. No sé si son cientos de tuiteros o estamos exagerando, que es también lo que solemos hacer con enorme alegría. Pero supongamos. ¿Qué le parece a usted? Hice una pequeña encuesta en Twitter. Decía yo, una persona con ideas racistas, sexistas o fascistas tiene derecho a tener un empleo siempre y cuando en su trabajo no aplique políticas o realice acciones discriminatorias. Es decir, que puede pensar cosas horribles o que a nosotros nos parecen horribles, por supuesto a ellos les parecen maravillosos, pero ello no le quita el derecho al empleo. Que esas cosas desagradables que nos parecen horribles, que dice, las dice en el ejercicio de un derecho que le confieren las leyes que tenemos, que son leyes que se han creado precisamente para eso. Y entonces, bueno, esto lo corté cuando tenía 84 votos porque entró Luis Álvarez a pelear, pero el sí, decían que sí tenía ese derecho, el 94% de la gente, y no el 6%. Pues de los cientos de tuiteros que estaban entonces en favor de que echaran a esta mujer porque va a votar a Vox, como si no tuviera derecho a votar a Vox y como si Vox no fuera un partido legal, por mucho que me joda. Pues de los que me siguen, de 84 votos, no más de 4 estaban a favor. Estaban a favor de que la echaran. Que la echaran de su trabajo por sus ideas. Pues sus ideas no te gustan. O sea, si discrimina a alguien por su sexo, por su raza, por su sexualidad, por su forma de vestir, por su origen nacional, por sus tatuajes. A mí no me gustan los tatuajes. Si lo discrimina, si le baja el sueldo, si le pone más horas de trabajo y no le paga, si le hace bullying con los otros compañeros, por supuesto que hay que echarla, o por lo menos someterla a medidas disciplinarias intensas, pero echarla de su trabajo. Entonces un señor llamado Luis Álvarez, a quien no tengo el gusto de conocer, porque además es de los que me llamo Luis Álvarez, como se puede poner, me llamo Barack Obama, no hay ninguna prueba de que sea él quien es. Dice, derecho sí, pero si hace comentarios o tiene actitudes racistas, de patitas a la calle y sin escalas. Si hace comentarios, pues está tomando un café y dice, pues que a mí no me gustan los negros. De patitas a la calle. Y si dice, a mí no me gustan los heterosexuales, echarías a la calle. Le digo, a una pregunta más, espero que respondas, claro, una persona anarquista, comunista, socialista o feminista también debe ser despedida si hace comentarios anarquistas, comunistas, socialistas o feministas. Y entonces ya empezamos con el régimen de las excepciones. No es comparable al racismo. Si un comunista trabaja en un Starbucks y hace una protesta contra sus clientes burgueses, ¿qué pasaría? Si hace una protesta no es que tenga ciertas ideas, es que está actuando. Si está actuando dentro de la ley, pues pasaría que sigue su protesta hasta resolverla. Para eso existen leyes laborales en todos los países medianamente civilizados. Y si está fuera de la ley, pues lo echan.
Pero negarle servicio a alguien o discriminar en un negocio por su raza está prohibido. Sí, pero dejé muy claro en la premisa que no hablamos de discriminar o de actuar, sino solo por sus ideas y por expresarlas verbalmente con todo el derecho del mundo. Le digo, la pregunta excluía específicamente las acciones en el lugar de trabajo, pero tú hablas de comentarios. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia en términos de libre expresión y derecho al empleo? Es sencillo. Toda empresa o institución representa o quiere parecerlo valores y normas socialmente aceptadas. Un empleado representa esos valores. Si el empleado o dueño se declara contra ellos, adiós. Ejemplos hay muchos, y me pone cuando echaron al dueño de Papa John's por decir algunas barbaridades. El hecho de que hay ejemplos, ¿lo hace correcto? Como veo que ya no vas a responder, le dije finalmente, como veo que ya no vas a responder preguntas sobre tus propias declaraciones, pues el problema, yo le pregunté sobre lo que él dijo y se puso a hablar de todo lo que había en el mundo, excepto de lo que él dijo, que por comentarios se puede echar a una persona. Concluyo que simplemente crees que el derecho a la libre expresión está limitado por la conveniencia empresarial. Gracias por participar y qué pena que no puedas defender tus propias palabras. Porque la gente que pidió que echaran a esta mujer no puede defender sus propias palabras, porque es la misma gente que pidió que al rapero, estoy a punto de acordarme de su nombre, no me acuerdo, que además es un nombre falso, como saben los raperos, un seudónimo, o el de Cassandra, protestaban porque defendían la libre expresión, sí, defendían la libre expresión de un lado, pero no del otro. Y para que una sociedad funcione y para que podamos confrontar las ideas, es necesario que aquellas personas que tienen opiniones que nos resultan abominables también tengan el derecho de hablar. Aquí parece que estoy defendiendo a los fascistas, que no lo estoy defendiendo, pero sí defiendo su derecho a hablar, no a hacerme fascista, no a hacer fascismo, lucharé con toda mi alma contra ello. Pero además los prefiero en la calle y hablando que a escondidas y tramando cómo jodernos la vida a todos. La libre expresión de las ideas no es un juego, no es un adorno, no es una especie de perfumito de la democracia, es la esencia misma de la democracia. Lo primero que hacen los nazis al entrar en acción política, antes ni siquiera de alcanzar el poder, es cortar la libre expresión, rompiéndole la cara a demócratas, socialistas y comunistas en la calle. Rompiéndoles la cara. Y si se hubiera, y habiendo un espacio de democracia en la República de Weimar en aquel momento, si hubiera sido posible tener debates entre los nazis y los comunistas y socialistas y que no todos se resolvieran en la guerra callejera, probablemente habían quedado en ridículo mucho antes. Pero tienen que poder hablar. Y la gente tiene derecho a votar por un partido asqueroso. Acabo teniendo que defender a esta mujer porque tiene derecho a seguir teniendo su empleo mientras no tenga una actitud ilegal. Como me veo obligado a decirlo, de otros que son defendidos por aquellos que también hoy pedían, o hace unos días, pedían el empleo de esta mujer para sacrificarla y castigarla por decir que va a votar a un partido legal y legítimo. A mí me parece que quien ve las cosas así no tiene muy claro cómo se ha llegado a las libertades, los derechos y las ventajas que tiene viviendo en un país democrático y en un país serio. Y me parece gravísimo que gente que se llama de izquierda no sepa por qué o cómo puede aquí llenarse la boca de decir lo que se le dé la gana cuando en la mayor parte del mundo todavía hablar de más es desaparecer. Como no saben precisamente que si ellos tienen ese derecho, lo tiene que tener todo el mundo, porque si no lo tiene todo el mundo, al final alguien va a decidir que no lo tenga nadie. Y es increíble que una
pensadora comunista, marxista, pero libertaria también, que es Rosa Luxemburgo, es quien lo haya dicho de la manera más clara: la libertad siempre es la libertad del que piensa distinto. En fin, ya volvimos a donde estábamos. No me le preocupa la eliminación del dinero físico, digo, por la privacidad. Compra lingotes de oro. Cuando tú sacas dinero del banco, ¿es privado? No. Se registra en tu cuenta del banco cuánto entró y cuánto salió, ¿no? No creo que el dinero físico vaya a desaparecer, porque creo que va a ser cada vez menos relevante. Ayer fui a visitar, hay un festival de ciencia ficción y fantasía que se hace aquí en Avilés, y vino una queridísima amiga mía, una hermana, que es Carmen Moreno, la poetisa, desde Cádiz, viene con su librería a vender libros aquí. Y me dice: ¿me puedes traer una cerveza? Sí, como no. Y fui a un bar, le digo: oye, ¿puedo sacar una cerveza para llevar una de las casetas de los libreros? Sí, cómo no. Y de pronto yo traigo 15 céntimos en el bolsillo. Y digo: espera, que le voy a decir a mi hijo que me traiga dinero. No te preocupes, puedes pagar con tarjeta. ¡Guau! ¡Qué bien! Porque antes €1.50 no se podía pagar con tarjeta, pues las comisiones eran mortales. Te comían todo lo que era tu utilidad, tu beneficio por la venta de un café o de una cerveza o de un refresco. Y las comisiones han caído, y desde la pandemia, afortunadamente, hemos tenido mayor uso del dinero digital. Pero siempre va a haber dinero en efectivo. La idea de que va a desaparecer por completo es absurda. Es totalmente absurda. No tiene ninguna base, no hay ningún procedimiento lógico que pueda uno imaginarse mediante el cual se pueda llegar a que tus billetes de euro o tus monedas de dólar no valgan nada. O tus monedas de boliviano o de peso o de yuan chino. Es absurdo. No hay peligro de esa desaparición, pero que se reduzca, hombre, es hasta sano. ¿Quién crees que es la persona más mala, conocida y viva en este momento? La persona más mala seguramente no es conocida. La persona más mala seguramente no es conocida. Si yo tuviera que elegir hoy, estaría probablemente entre Daniel Ortega, Kim Jong-un, Vladimir Putin. Pero son dirigentes todos. Luego descubrimos que hay asesinos en serie que son aterradores y que han trabajado en la oscuridad durante décadas hasta que se les atrapa y descubres que tienen docenas y cientos de víctimas. Es aterrador. No me atrevería yo a decirlo mucho. Terry Pratchett no lo he leído mucho, así que no te puedo comentar. No voy a comentar. Los que vienen a que les haga promoción de su película de QAnon, la respuesta es no. Scooby-Doo, Yabadabadoo. ¿Qué tanto pueden afectar las sanciones de Rusia si, al igual que Estados Unidos, los países que se las imponen les siguen comprando productos como el uranio enriquecido? Pues no les compran todos los productos ni les venden todos los productos que necesitan. Vea los lugares donde se hacen análisis. Hay muchos espacios donde se hacen análisis de cuánto han afectado las sanciones a Rusia. No se trata de matar de hambre a Rusia, se trata de que tener sanciones que afecten la vida cotidiana rusa, que afecten la economía rusa, pero de matarlos. Entonces, las sanciones han tenido efecto, afortunadamente, y son suficientes, y si no son suficientes, habrá más. Y ahora que ha decidido militarizar el Mar Negro Rusia, pues probablemente tendremos otro nivel de problemas, porque Ucrania, lo que ha hecho Rusia es simplemente impedirle ahora a Ucrania que siga vendiendo su grano. Eso no es una sanción que te preocupe.
¿Por qué? David, dime qué sistema económico instauramos. Si este no te gusta, yo estoy muy de acuerdo, tiene muchos problemas. Dime qué sistema económico instauramos. Tienes, fíjate, 2 horas para poderlos explicar así rapidito. Ah, no conozco el libro ese que me menciona David del Castillo. Corea del Sur no existe. Sus habitantes son actores pagados. No es posible que tengan comida callejera tan perfecta. Yo llego, pero cuidado porque no es solo Corea del Sur. Te creería, porque ves la comida callejera de Corea del Sur y es alucinante. Pero te creería si no lo hubiera en toda Asia. Yo me meto a ver videos para sufrir de comida callejera, pero en Hong Kong, pero en Filipinas, pero en Malasia. Y en todos lados hay una comida callejera que dices tú, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si podría estar allá, poniéndome como una bola. Entonces no es solo Corea del Sur, pero sí. No vamos a hablar de la película que quieres promover, Clerson, ¿eh? Me siguen preguntando, la película esa es de Quanon. Yo no promuevo a Quanon en este canal. Y las personas, si a partir de ahora me vuelven a preguntar sobre la película, lo que vamos a proceder es a bloquearlos en el canal, y eso nos ahorra muchos problemas. Porque si van a estar dando lata todo el día con que tengo que hablar precisamente de la película esa para promover a sus amigos de QAnon, pues la respuesta es no lo voy a hacer. Me van a perdonar ustedes, pero no. Así que ahí están. Vi la vida de Brian y es demasiado vigente el día de hoy, gracias al comentario de la semana pasada. Qué bueno que lo hayas disfrutado. A mí me parece una película, es lo más divertido del mundo. Algunos dicen que las expotencias coloniales deberían volver obras de arte y objetos culturales tomados durante las conquistas. ¿Usted qué opina? Que algunos sí y otros no. ¿No? Por ejemplo, si toda la riqueza de Irak, si estuviera en Irak, pues el Daesh lo habría destruido toda por completo. Si toda la riqueza de Afganistán estuviera en Afganistán, ya se la habrían cargado los talibanes. Mucha gente se olvida que no es que llegaron, se les robaron, dieron a alguien un palo en la cabeza y se lo quitaron. Es que fueron a comprarlo y se los vendieron. La responsabilidad no solo es de aquellos que lo compraron, también es de aquellos que lo vendieron. Hay casos que son absolutamente extremos, como es el caso de los mármoles del Partenón. Los mármoles del Partenón, que yo he visto en el Museo Británico, los mármoles de Elgin, que les llaman, fueron retirados para que no se destruyeran durante la guerra. Y se quedaron en el Reino Unido. Y el Partenón, donde deberían estar, está allí. Ese es su lugar. Entonces yo creo que esos deberían ser devueltos absolutamente del todo. Pero la cuestión es que eso se tiene que resolver caso por caso. Pero no puedes haber ido en el siglo XIX, comprar algo, traértelo, y luego te digan que fue producto de un saqueo. Porque no todos los casos son productos de saqueo. Es otra vez un exceso de simplismo que pone malos y buenos y ya te quitas de problemas. No. Una de las grandes formas de saqueo arqueológico en México, y eso sí yo lo sé, no solo porque estudié antropología, sino porque, sin acabarla, no acabé, sino porque he trabajado en el tema y he tenido amigos como Don Patterson, que ha trabajado muchísimos años en la arqueología en México. Es gente que hace hallazgos arqueológicos y que no son suizos, ni belgas, ni sudafricanos, son mexicanos. Pero luego buscan un estadounidense y se lo venden. Países, gobiernos enteros que dieron el permiso para explorar y exportar. Pues hombre, si el país lo dio, tú dispútelo con tu gobierno.
Evidentemente esto no se aplica en todos los casos, pero por otro lado, también hay que tener en cuenta el cuidado que han tenido con los restos arqueológicos con las riquezas que no se fueron del país, cómo han sido cuidadas al paso del tiempo. Porque si tú quieres el templo mayor para tenerlo en las condiciones en las que se tiene el templo mayor actualmente, pues igual mejor lo hubieras dejado enterrado, ¿no? Por poner un ejemplo. O si tienes Teotihuacán y te lo reinventas como se reinventó para reconstruirlo allí más o menos al gusto de un arqueólogo que no sabía de qué estaba haciendo. No podía saberlo, no existían planos de la pirámide del Sol y de la Luna, pero la levantamos ahí para que quede guapa. Si esa es la forma en que un país trata su legado histórico, pues tampoco tiene demasiada autoridad moral como para andar exigiendo otras. Lo que quiero decir es que es un problema muy complejo, con muchas aristas y que se tiene que ver caso por caso. No estoy para nada defendiendo el saqueo arqueológico, que lo ha habido y que lo ha habido. Yo recuerdo, yo escribí para el periódico la historia de un italiano que fue uno de los grandes depredadores, una especie de pirata. Y cuando tú estás en el Museo Británico y ves una estatua, hay una estatua, si me acuerdo, de Amenofis II, y abajo tiene la firma que grabó el tarado en esa estatua milenaria que descubrió para luego llevársela al Museo Británico. Se la vendía al Museo Británico, otros le vendían al Louvre y había una gran competencia. Entonces creo que es muy complicado y creo que no hay que entrarle a lo fácil de todo y devuelvan todo porque todos son malvados y aquí todos los que teníamos las riquezas pues somos buenísimos, ¿no? Que tampoco es cierto, y piensa que muchas cosas que hay en el Museo de Antropología en México, concretamente, sobre culturas no americanas, han sido donaciones. ¿Por qué tanto Vox como el Frente Obrero atacan la Agenda 2030? Ve mi video. El Frente Obrero, yo vuelvo a preguntar, no sé qué es exactamente el Frente Obrero, sé que es una especie de organización de izquierda militante bolchevique que encabeza un señor que se llama Roberto Vaquero. Y entonces he preguntado ya en varias ocasiones en qué fábrica trabaja el señor Roberto Vaquero, o en qué mina, o en qué cantera, o en qué compañía de construcciones como albañil o como operario de excavadora. Es decir, ¿dónde es obrero él? Búsquenlo, se van a sorprender. ¿Cómo fue que Bill Gates cambió de bando? No lo sé. Creo que tiene mucho que ver con su esposa, pero no lo sé, la verdad. Bueno, a ver, Ángel, te explico. En los streamings puedo hacer muy poco. Las respuestas que hago duran 5, 6, 7 minutos más o menos y no pueden ser exhaustivas. Entonces, usé el ejemplo de Monty Python porque se había mencionado a Monty Python y luego mencioné a otros para darle un poco de contexto. Pero me dices que echaste en falta a los hermanos Marx. ¿Qué me parece? Los hermanos Marx son una de las historias más interesantes de la historia de la comedia. Primero que nada porque son una creación de su mamá. Ellos eran judíos pobres, pero pobres de miseria. De vivir en una habitación, los 5 hermanos, ¿no? Groucho, Chico, Harpo, Cepo y Gumo. Sí. Y la mamá se esforzó en que cada uno aprendiera un instrumento y que todos se hicieran gente de la comedia, gente de teatro. Porque cuando estás muy mal, el teatro es la gran oportunidad, las artes escénicas en general y la música son la oportunidad de salir. Pero esto te lo dicen en todos lados, igual como lo son los deportes. En un barrio negro pobre en Estados Unidos, la mayoría de los chicos quieren ser o deportistas o músicos. Pocos se plantean ser ingenieros aeroespaciales por el por la facilidad para salir del entorno de pobreza que hay. Cuando los gitanos no podían hacer otra cosa, los gitanos eran los encargados de hacer la música.
y música y baile y tradiciones gitanas en grandes cantidades por toda Europa, porque no los dejaban hacer otra cosa. Y en el caso de los judíos en Estados Unidos, pues la farándula era su gran salida. Y la madre de los Marx dijo, ustedes no van a ser pobres y yo me encargo. Entonces, pues uno aprendió la trompeta, el otro aprendió baile, Groucho aprendió baile, el otro aprendió el arpa, que es harpo, el otro aprendió el piano, que es chico. Y desde muy niños empezaron a actuar y a crear sus personajes. La comedia que crean los hermanos Marx es la comedia del caos apenas controlado. Pero tiene las mismas características tanto de Monty Python como de Charlie Chaplin o Buster Keaton. Es decir, su objetivo siempre son los ricos y poderosos a los cuales es posible humillar y darles una patada en el trasero. Cuando Chaplin le da una patada en el trasero a un gordo vestido de jaqué con joyas y un diamante en el gasné y los bigotes achurruscados así a las de acá, ¿no? ¿Me están quedando? Todavía no estoy para eso. Bueno, ya, los voy a dejar crecer. Le da una patada a Charles Chaplin a uno de estos y la gente estaba encantada porque el pobre estaba cobrándosela al rico, al poderoso, al que finalmente lo podía llevar a la calle, lo podía llevar a la cárcel y lo tenía en la calle. Los hermanos Marx son en ese sentido unos ultra revolucionarios. Sus enfrentamientos con el estatus, sus engaños a la gente rica, bueno, la mujer está, además los hermanos Marx no serían los hermanos Marx sin esta mujer cuyo nombre no me acuerdo, que era el interés romántico en muchísimas películas de Groucho Marx, y que era una mujer, una actriz brillante, pero Groucho decía que es que ella tampoco se enteraba de lo que estaba pasando, o sea, tampoco entendía la comedia de los hermanos Marx, pero es fundamental, es una mujer grande, hermosa, opulenta y muy digna, que era con la que se iba a tratar de casar en varias ocasiones Groucho Marx, única y exclusivamente por su dinero. Y la engañaba y fue aquella vez que es con ella, ¿no? Que le está abrazando y le dice, apriétame más fuerte, y si te apretara más fuerte estaría yo en tu espalda. Y los hermanos Marx juegan al caos continuo, al caos constante como forma de enfrentar la realidad y de vencer a la realidad. Harpo vence a la realidad enloqueciendo a todos a su alrededor con su claxon y las cosas que saca de su gabán y con sus caras. Groucho con su labia. Todos juegan este papel de parias que se vienen a aprovechar de la sociedad en muchas ocasiones. Y en otras simplemente llegan a lo más alto de la sociedad, no entiendes cómo. Me acuerdo cuando Horst Feathers, en la primera escena, Groucho Marx es nombrado el presidente de la universidad, nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué, pero bueno, ya está en una condición de poder para poder hacer fundamentalmente una película de fútbol americano, ¿no? Yo creo que son ejemplares interminablemente imitados consciente o inconscientemente por buena parte de los comediantes del mundo. Pero ahí hay tragedias detrás que siempre hay que tener en cuenta. Por ejemplo, Chico no hablaba porque la primera vez que habló en escena se burlaron tanto de él que juró no volver a hablar en escena. No es que fuera mudo, él hablaba, de hecho fue espía estadounidense, pero decidió que en escena él no hablaba. Y hay algunas entrevistas de Harpo Speaks, de Harpo Habla y su autobiografía. Chico tuvo un problema de apuestas terrible, donde se acabó deshaciéndose de todo el dinero que había ganado con la familia y muriendo un poco alcoholizado. Y Groucho tuvo uno de los problemas más graves que tienen los comediantes. Algunos comediantes, no todos los comediantes, pero algunos comediantes, sobre todo cuando son famosos, cuando tienen un gran reconocimiento, quieren ser reconocidos como no comediantes. Quieren ser reconocidos como gente seria.
quieren ser reconocidos como actores. Pensaría yo, salvar al soldado Ryan, hombre. Se me olvidan los nombres, porque si no se me olvidan los nombres, este streaming no existiría. Pero hay varios actores cómicos que luego se han querido convertir en actores serios para obtener un reconocimiento, porque ese desprecio a la comedia que otros a su alrededor habían expresado en el pasado, acaban asumiéndolo ellos. Monty Python no en concreto, pero Groucho quiso ser serio, quiso escribir en serio, quiso ser reconocido sobre todo como un escritor serio. No creo que lo haya conseguido nunca, ¿no? Su segunda etapa es como presentador de televisión, y como presentador de televisión usaba el mismo ingenio de los guiones que escribían los hermanos Marx, y que por cierto probaban en teatros por todos los Estados Unidos antes de filmar las películas. Cada uno de los chistes había sido probado entre 10 o 12 grupos de público diferentes para asegurarse de que funcionaban. No hay nada al azar en lo que parece ese azar caótico de los hermanos Marx. Los admiro muchísimo, me gustan muchísimo sus películas. Y además siempre me ha dado risa de que sus dos películas más famosas hayan sido usadas por Queen para dos de sus discos, Una noche en la ópera y Un día en las carreras, ¿no? Es parte de la influencia cultural trascendente que tienen los hermanos Marx. Muchísimos años después, por supuesto, de haberse separado, seguían siendo presentes y siguen siendo presentes el día de hoy. Es lo que tengo que decir sobre los hermanos Marx. Por cierto, que bien tocaba el arpa Harpo. Bueno, ¿qué más puedo decirles? 20:18. A las 9 de la noche, esto es muy importante, a las 9 de la noche va a entrar con nosotros Miguel Lurueña para hablar de un tema que ha preocupado a mucha gente. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer ha situado al aspartamo, que es uno de los edulcorantes más conocidos y más utilizados, en la categoría 2B de probable cancerígeno humano. Y esto tiene a la gente horrorizada. Vamos a ver qué son estas clasificaciones y por qué no tiene usted que entrar en pánico, ni dejar que otros lo hagan entrar en pánico, porque hay gente que lo va a tratar de hacer entrar en pánico con su propia conspiranoia. Ya ves, yo te lo decía, el aspartamo lo hicieron para matarte. Pues no, tampoco. Y de esto, bueno, con esto voy a terminar. ¿No me van a dejar hacer nada de lo que traigo preparado? ¿En serio? Bueno. Mauricio, dice Víctor Giraldo, ¿conoces la huelga de actores y guionistas? ¿Consideras que sus peticiones están bien justificadas? Ya que los actores se quejan de que la inteligencia artificial que puede utilizar su imagen. No, esa no es la razón por la que están en huelga. Esa no es la razón. Cualquiera que utilice la imagen de otro sin su permiso, ya hay leyes que lo impiden, ¿eh? La inteligencia artificial puede utilizarlos, como puede utilizarlos cualquiera, pero como puede utilizarlo con una máscara, o con algo, o simplemente con una recreación digital que no sea inteligencia artificial. Por favor, estamos exagerando con la inteligencia artificial. Esas no son las razones. Las razones son fundamentalmente que, como todos los trabajadores, en general llevan la peor parte. Y vamos a decir dos cosas muy importantes para entender las huelgas de actores y la huelga de escritores de Estados Unidos. Tú piensas en los actores de Estados Unidos y piensas en Tom Cruise y piensas en Angelina Jolie y piensas en la gente que más dinero gana, más famosa, protagonistas de chorrocientas películas, Harrison Ford, gente de un altísimo nivel, que son ricos, obscenamente ricos. Algunos de ellos son estúpidamente ricos, y algunos de ellos son incluso ya productores de cine, ya han pasado al otro lado de la cerca, pero son una minoría diminuta. Primero que nada, la gran mayoría de los actores no viven así, ni ganan así. La gran mayoría de los actores son trabajadores como los actores que puedas tú conocer en España, o en Francia, o en Italia, o en
Argentina, actores que ponen sus obras de teatro, que van de teatro en teatro, que van ganándose la vida a veces de manera un tanto precaria. Así es la mayoría de los actores, los que salen en comerciales, los que salen en series de televisión, sobre todo que son segundos actores. No me refiero a primeros actores como los del Big Bang Theory, que llegaron a ganar $1 millón por episodio, sino la gente que trabaja y que son la vasta mayoría del sindicato de actores de los Estados Unidos. Entonces, primero hay que entender eso, que el sindicato no está formado por Nicole Kidman y Robert De Niro. Aunque están en el sindicato fundamentalmente atiende las necesidades de la mayoría. Y lo mismo pasa con los guionistas. Ahora, tú me dices, hay trabajadores que ganan muchísimo dinero, ¿vale? Sí, pero siguen siendo trabajadores. Es decir, pueden haber pasado de la pobreza a la clase media o a la clase media alta o a la clase alta, pero siguen siendo trabajadores. Es decir, sus ingresos dependen de otra persona que los contrata y que les paga o no les paga. El día que los dejan de contratar, ¿quién tiene la decisión de contratar o dejar de contratar? El productor. El productor es el patrón y el trabajador, así sea, insisto, Robert De Niro, es un trabajador porque no tiene agencia propia. No, agencia en el sentido no de agencia de talento, sino capacidad, libertad propia para él tomar las decisiones de qué película hace. Las películas las compran, los guiones los compran los productores nombran a los directores, contratan a los actores, los directores muchas veces contratan a los productores, a los actores que les ordenaron los productores, y así sucesivamente. Los productores son los dueños de la fábrica. Los demás son los obreros de la fábrica, algunos en las mejores condiciones del mundo, en los puestos más altos, ganando sueldos absolutamente aturrullantes, pero son trabajadores. Dependen de que los contraten. Y el día que no los contratan, pues pueden morir de hambre. Y hay muchísimos casos de gente que fue enormemente famosa y opulenta y que luego te la encuentras pues en la miseria y haciendo los papelitos que caigan cuando caen. En ese sentido, y solo cuando lo vemos así, cuando nos enteramos claramente de cuáles son los hechos de la cantidad de gente que trabaja en la industria del entretenimiento en los Estados Unidos, cuando no todos los guionistas ganan $1 millón por cada guión. Sí, me acuerdo, cuando yo estoy haciendo guiones, no vendimos ni uno, pero la opción, es decir, que se lo dejara solo durante un año a un productor por si le interesaba, soltaba $100,000. Pero a la hora que hacías cuentas y tenías que pagar y demás, resultaba que pues, eso no te daba para vivir un año en Estados Unidos, en California. Entonces, o tenías que meter un guión al año para vivir más o menos como pobre. Ya si te lo compraban, cambiaban las cosas, ganabas más. Pero no siempre ganabas. Y la gran mayoría de los guionistas hacen una peliculita, dos, consiguen colar algo por allí. Hay gente... Lo comentaba yo con Mariano, el que fue mi profesor de guión en Los Ángeles, Robert McKee, nunca ha escrito un guión. Él es de los doctores de guiones, él es de los que van y revisan guiones y los arreglan para que mejoren, y mejoran los diálogos. Es un trabajo muy importante, pero son todos trabajadores. Todo trabajador tiene derecho a una remuneración justa por su trabajo. Y la remuneración en gran medida depende de lo productivo que es. Por eso Nicole Kidman gana más que el actor que sale 2 segundos sonriendo de extra hasta el fondo. Porque ella es más productiva, le genera más dinero a la productora y por lo tanto tiene derecho a ganar más. Pero son trabajadores y como trabajadores tienen derecho a luchar por mejores condiciones de trabajo, especialmente para los más jodidos. Así de sencillo. Entonces no me queda a mí de otra, ni me quedará nunca otra que apoyar abiertamente a las huelgas de actores y de guionistas. Y llenarme de envidia. Si me hubiera quedado haciendo guiones en Estados Unidos con mi socio, con Lou, al final solo vendió un guion en su vida, pero con ese lanzó su carrera. Si me hubiera quedado allí, hubiera sido el tipo más feliz del mundo, pero habría estado en el sindicato. Pues aquí no hay sindicato.
No conozco ningún lugar en Europa o en América donde haya un sindicato de actores. En México sí había un sindicato de actores, cierto. La Asociación Nacional de Actores, que fue fundada por Jorge Negrete, hacía convenios, lo que hace un sindicato, un convenio colectivo que establece salarios mínimos, jornadas de trabajo mínimas, qué se puede hacer y qué no se puede hacer con los trabajadores, etcétera. Si fuera la Asociación Nacional de Actores, yo no sé si en España hubo alguna vez algo similar. Ahora no lo hay, no hay ni sindicato de actores, sindicato de escritores menos, sindicato de guionistas. Y debería haberlo. Yo creo claramente que debería haberlo. Pues son trabajadores que, por lo mucho que brillan los más destacados de su labor, quedan opacados como si no tuvieran derecho a nada o como si todo el mundo creyera que ganan lo mismo que el guionista de no sé, de Barbie o de Oppenheimer, que se acaban de abrir los dos, del fenómeno Barbenheimer. Entonces a mí me gustaría que en todos lados donde uno es trabajador existiera un sindicato. Yo me acuerdo hace como 15 años, los traductores en España empezaron a hacer la idea de una asociación de traductores para ponerle cara a las agencias que eran enormemente depredadoras en España, pero enormemente depredadoras. Y eso cuando te cerraban una agencia en la cara y te dejaban sin pagarte. A mí una agencia en Barcelona me cerró una vez dejándome a mí casi 2.000 euros, cuando yo aquí vivía al día. 2.000 euros era un dineral. Pero tenía un compañero traductor que lo dejaron con 10.000 euros, que era con lo que iba a vivir todo el año con su familia. Entonces, el traductor en España, ahora no sé ahora, porque además yo trabajo para Estados Unidos, pero el traductor estaba muy desprotegido. Entonces, vamos a hacer una asociación de traductores, un colegio de traductores. Un colegio luego se puede empezar a mover como sindicato. Y yo fui de los que dijeron, vamos adelante, venga con eso, qué hay que hacer, cómo hay que organizarnos, cuáles son las formas jurídicas en que podemos organizar esta asociación. Dice, vale, pero que sea solo de los traductores que tienen la carrera de traducción. Eso ya no es un sindicato, eso ya es corporativismo. ¿Por qué? ¿Tú crees que por haber estudiado la carrera de traducción eres mejor traductor que yo? Te apuesto $1.000.000 a que no. Porque yo llevo 40 años traduciendo con enorme éxito, tanto técnico como literario. Pero si estás haciendo un colegio para excluirme a mí, yo te reviento tu colegio. Y por supuesto luché para que nadie que no tuviera la carrera, pues, ni siquiera hiciera el intento de entrar al colegio de traductores. No puedes empezar excluyendo a la mitad de tu gente. Al final no hicieron nada. Pero sería muy bueno que hubiera este tipo de cuestiones, sobre todo de los que son freelance y que te venden la idea del freelance como es que el freelance no tiene jefe. ¡Ja! Tiene muchos jefes. Cada cliente es un jefe y te trata como jefe. Y te exige como jefe. Y si tienes que tener 5 clientes para salir adelante, o necesitas trabajar para 4 editoriales, o necesitas trabajar para 3 productoras de cine, vas a tener muchos jefes contradictorios y tienes que darles gusto a todos o te quedas sin trabajo. Y lo mejor para protegerte en esas cosas siempre será un sindicato. Sindicatos son malísimos, hay muchas cosas malísimas con muchos sindicatos, como son poderosos, se presta a la corrupción, etcétera, etcétera. Pero solo hay una cosa peor que un sindicato muy malo: no tener sindicato. Vamos a hacer un corte y regresamos dentro de unos minutos. Y no olviden, a las 9 estamos aquí con Lurueña. Somos 286 personas. El del no me gusta ya llegó. ¡Hola! Hay 175 me gustas. Quiere decir que 131 de ustedes no me han hecho favor de darle me gusta. Anden, sean buenas personas. Denle me gusta, que para aquí estamos trabajando para ustedes sin cobrar. Hablando de derecho de los trabajadores a cobrar. Volvemos.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, no dolió, ¿verdad? Para nada. Y se fue un montón de gente, no tanto, 249 estamos, es un montón de gente. Bueno, antes de seguir, una rápida que me parece interesante de Marcelo Visor, porque tampoco quiero dar esa idea de hipersimplismo. Para usted existen al menos dos tipos de izquierda, la comunista y a la que usted pertenece, y otras muchas. Y además hay varios tipos de comunismo, hay comunistas cristianos, hay comunistas bolcheviques, hay comunistas marxistas y hay comunistas no marxistas, son más hippies que otra cosa. Es decir, hay muchas variaciones de la izquierda. ¿La derecha son todos de extremo nazis? No, por supuesto que no. Winston Churchill es un hombre de derecha que peleó contra los nazis. Charles de Gaulle era un hombre de derecha que peleó contra los nazis. Roosevelt era lo que más parecido hay a la izquierda en Estados Unidos, que peleó contra los nazis, pero luego Eisenhower, que era un hombre de derecha, peleó contra los nazis. La derecha el nazismo es un extremo, uno de los extremos de la derecha, pero no es la derecha ni mucho menos. Y ese es un error de cierta izquierda simplista tratar de llamar a todos nazis, ¿no? Bueno, como la derecha simplista quiere llamarnos a todos comunistas. ¡Oh! Gracias a Filiberto López por el superchat. Y vamos a hablar de esto que me parece grave. Miren. En Estados Unidos acaba de salir a colación y no la he podido revisar a fondo porque no me dio tiempo esta mañana, pero me interesa, por lo que voy a hablar después, la idea de que hay un proyecto para la presidencia de Donald Trump en 2024, si alcanza la presidencia, si no lo meten a la cárcel antes, pero acaban de anunciar una nueva orden de arresto relacionada en este caso con la insurrección del 6 de enero y el intento de impedir que se certificara el triunfo electoral de Joe Biden. Un proyecto que se llama el del poder unitario. Es decir, es la idea de convertir al presidente de Estados Unidos en un dictador que tenga todo el poder. Como es la persona única a la que se le ha conferido la confianza de la mayoría de los estadounidenses, o por lo menos de la mayoría de los colegios electorales, de la mayoría de los electores de los colegios, aunque haya perdido el voto popular, como es el caso de Donald Trump, que lo perdió en las dos ocasiones, todo el poder debe dársele al presidente, es decir, el presidente debe poder ignorar al poder judicial. El presidente debe poder, por ejemplo, si el Congreso decide asignar un dinero para hacer una serie de cuestiones, él como ejecutivo puede decir, no, pues estas cosas no se hacen. No, es que esto es para puentes esto es para puentes en Wisconsin. No, yo lo quiero usar para hacer barcos en Florida de recreo. Y que el presidente pueda tener absoluta discrecionalidad en el uso absoluto de todo el poder que tiene. Lo que Donald Trump dijo en muchas ocasiones cuando era presidente, que puedo hacer lo que me dé la gana. En realidad no puede hacer lo que le dé la gana porque una de las claves de la democracia es el que existan equilibrios y contrapesos para impedir que alguno de los poderes se convierta en un tirano. Pero hay una teoría, la teoría unitarista, y una serie de proyectos que están en marcha abiertamente. Esto no es una conspiración, están haciéndolo en la oscuridad. No, gente que está participando en el proyecto para cómo debería ser el gobierno de Donald Trump en 2024, cómo va a ser si consigue la presidencia, y que han estado dando entrevistas y presentando sus proyectos abiertamente. No es ningún secreto porque además no es ilegal. Sería la destrucción absoluta de la democracia de Estados Unidos, pero ilegal no es. Y esta tentación del poder omnímodo del presidente electo se está convirtiendo en una de las formas más notables de los ataques a los que se está viendo sometida la democracia. La democracia nos parece imperfecta, es muy imperfecta, entonces nos parece que igual podríamos prescindir de ella sin darnos cuenta de lo que significaría prescindir de ella, ¿no? Lukashenko se ha perpetuado en el poder desde 1990, o sea, 33 años, Franco estuvo más. La familia que tiene Turkmenistán, que es que el hijo acaba de sustituir a su padre,
son los Berdimujedov, no me acuerdo ya del apellido, es un apellido dificilísimo y me lo aprendí para alguna ocasión que tuvimos que decirlo. Berdimujedov, eso. Víctor Orbán se ha eternizado también en el poder como primer ministro de Hungría, y muchos, sobre todo en la derecha, pero no solo en la derecha, y pienso en Daniel Ortega, muchos en la derecha están planteando cómo hackear la democracia para no entregar el poder, para impedir que haya la alternancia en el poder, que es la esencia misma de la democracia. Por muy bueno que seas tú, por grandes que sean tus ideas y por eficaces que sean tus proyectos, la permanencia de demasiado tiempo en el poder genera inercias negativas, genera corrupción y hambres de aprovecharse del poder, genera ineficiencias en quienes se quedan en el poder mucho tiempo y ya no tienen tantas ganas de trabajar como al principio, y por lo tanto es sana la alternancia. Lo que tienes que hacer es, y es lo que pretende hacer la socialdemocracia, dejar instituciones socialistas lo suficientemente sólidas que a la gente las sienta propias, como la educación pública, la sanidad pública, las pensiones, las políticas de igualdad, el matrimonio homosexual, todo lo que son las políticas, no las personas, y que resulta difícil que las destruya la derecha cuando llegue al poder y se alterne en el poder. Y si no es una derecha muy bestia, pues puede incluso no atacar muchas de esas cosas. Pero esta idea de la alternancia del poder, que me parece esencial para la democracia, está siendo hackeada por quienes miran con nostalgia cosas como el PRI. El PRI tuvo el poder de 1929 al año 2000. 71 años de una tiranía de partido, donde obviamente no fue el mismo sujeto el que tuvo el poder, aunque todos muchos se quisieron reelegir, y a muchos les ofrecieron la reelección y les apoyaron la reelección. Siempre recordaré al dueño de SDP Noticias, Arreola, que era el que proponía que Salinas se tenía que reelegir porque era el mejor presidente del mundo, y ahora anda proponiendo la reelección del López Obrador. Es gente que se dedica a arrastrarse y así recoge algo para sobrevivir. Pero es un peligro, y es un peligro que se está viviendo de una manera clarísima en algunos casos. Yo tengo mucho el temor de que si las elecciones españolas del domingo las gana la derecha, o sea, si puede gobernar, no es que las gane o las pierda, el parlamentarismo funciona de maneras raras. Si consigue mayoría para gobernar el Partido Popular unido a los nazis de Vox, la democracia española como tal va a sufrir enormemente. La democracia española como tal va a sufrir enormemente. Las fuerzas antidemocráticas crecen y muchas veces se apoyan simple y sencillamente en la desidia de quienes están inconformes con la democracia. Y esto viene al caso por una situación que está pasando en México, donde el uso omnímodo del poder presidencial ha llegado a niveles verdaderamente impresionantes, muy por encima de lo que jamás soñó el Partido Revolucionario Institucional. Y para ello tenemos que hablar del indigenismo como racismo, o del indigenismo racista. Como conté el otro día, una política mexicana que pertenece al Partido de Acción Nacional o pertenece a la agrupación de partidos del PRI, el PAN y el PRD, que son los que se oponen al gobierno actual mexicano, con el mal historial horrible que tienen esos tres partidos, pero ella al parecer es alguien que incluso López Obrador trató de que fuera a su gabinete como secretaria en 2018, ahora es lo peor del mundo y por supuesto negarán haberla llamado, pero la llamaron. Y esta mujer apareció como una fuerza que de pronto decidió que se iba a presentar como candidata y ha concitado una enorme cantidad de apoyos. Y como yo me atreví a comentarlo, por cierto, lo primero que se dijo fue: Mauricio está con Xóchitl, cosa que no es cierto. Porque lo primero que dije yo es que si ella va a ser candidata por el PRI o el PAN o el PRD, yo no puedo votar por el PRI, el PAN o el PRD.
No puedo, simplemente es una cuestión de principios. Y entonces, como ya se registró por el PRI, pues entonces no voy a votar por ella. Olvídenlo. Así como no estoy apoyando a las personas que tienen opiniones horribles, no estoy defendiendo las opiniones horribles, sino el derecho a expresarlas, en el caso de la alta funcionaria, la alta directiva del Grupo Orange, respecto a de que va a votar por Vox. En este caso no estoy defendiendo a Xóchitl Gálvez. Ya sé que no tienen otro argumento. La gente que defiende a la Cuarta Transformación, como le llaman al gobierno de López Obrador, tiene unas limitaciones argumentales bastante estrechitas. Es gente de estas que tienen la cabeza para que no se les junten las orejas, ¿no? Y que una vez tuvieron una idea, pero murió de soledad la pobrecita. Entonces, utilizan un argumentario muy, muy limitado. El principal es, por supuesto, que yo recibía mucho dinero del PRI y el PAN, y como ahora ya no me dan dinero, entonces ahora estoy en contra de López Obrador. Primera noticia que tengo, porque nunca recibí dinero de nadie. No como los que están recibiendo dinero de López Obrador hoy. Ustedes saben quiénes son. Y que soy de derecha, hoy soy un derechista tremebundo. ¿Y qué más? Y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ahora estoy defendiendo a Xóchitl. No le estoy defendiendo. Estoy defendiendo los principios que hay detrás, porque llegó a pasar esto. Miren, Xóchitl Gálvez ha reivindicado sus raíces otomís, como yo reivindico mis raíces zapotecas, que mi abuela era zapoteca y el 14% de mi genética viene del sureste mexicano, y a mí me da mucho gusto. Ahora, si alguien viene y me dice, tú no eres indígena, no soy indígena, ¿por qué? ¿Cuál es el criterio? Pues ahora me entero que debe haber alguno, porque se han lanzado toda la recua de defensores de López Obrador a tratar, primero que nada, de demostrar que Xóchitl Gálvez no es indígena. Y esto ha llegado a niveles de esto. Lorenzo Meyer es uno de los hombres que fue importantísimo en la lucha de la izquierda y de la oposición en México contra el PRI y contra el PAN. Lorenzo Meyer hizo aportaciones enormes. Ha sido un hombre que ha estudiado la historia con una visión agudísima y que ahora tiene a un hijo como secretario de Estado, secretario en el gobierno de López Obrador, en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces ahora se ha convertido en otra cosa. Alguien que es capaz de decir que si vienes de una clase media, pues no eres indígena. Porque si fueras indígena no serías empresario. Entonces, claro, empieza a sonarme aquí, o sea, si eres de clase media no puedes ser indígena. Los indígenas tienen que ser pobres y no pueden ser empresarios. Les permitirá Lorenzo, ¿pueden tener una tiendita en la Plaza del Pueblo? Porque una tienda, quieras que no es una empresa. Un indígena puede tener una tienda, o el día que pone su tienda, deja de ser indígena. Sí, mágico. Oí la entrevista con Lorenzo Meyer. Es repugnante, es asquerosa, es tremenda. Y me recuerda mucho las discusiones que había en la Alemania nazi para ver quién era judío y quién no era judío. ¿Qué porcentaje de sangre judía? ¿Cuántos abuelos o bisabuelos tenías que tener atrás que no fueran judíos para que no fueras tú judío y no te exterminaran? Y te prohibieran tener, por supuesto, tu tienda, porque los judíos no podían ser empresarios. Entonces, la discusión es si Xóchitl Gálvez es o no indígena pura. Yo me acordé mucho de la Lebensborn. La Lebensborn es esta organización nazi que se dedicaba a que naciera la mayor cantidad de niños ajustados a los criterios raciales del nazismo, y que eran niños todos distintos a los nazis, ¿no? Distintos a Himmler y a Hitler y a Goebbels y a Goering y a todos ellos, porque eran niños rubios. Ninguno de ellos era rubio, de ojos azules, ninguno de ellos era a Hitler le pintaban los ojos de azul. Ninguno de ellos era alto, ninguno tenía esos rasgos escandinavos que según Hitler eran los verdaderos rasgos arios, porque en Alemania no está habitada por escandinavos. Pero también me he acordado de los cálculos y la numerología que se hacía en Estados Unidos para ver quién era negro. Porque llegaban a decirse cosas como una gota de sangre negra ya te hace negro. Y sí, porque una gota de sangre blanco no te hace blanco. Obviamente porque los que oprimían eran los blancos y los oprimidos eran los negros, que no pasa en todos lados.
¿Qué porcentaje de sangre se necesitaría? Bueno, se pensaba que la sangre determinaba las cosas porque no sabían un pijo de genética, ¿no? Ahora que saben de genética, no sé cómo lo puedan manejar. Hay personas como Julio Hernández. Julio Hernández es que se hace llamar astillero, este hombre que para promover a López Obrador tuvo su programa en Hispan TV, Hispan Televisión es la televisión de los ayatolas, que se acercaron a la izquierda para que la izquierda, oye, nosotros somos anti-yanquis iguales que tú, te damos un programa y te pagamos y te pagamos la producción del programa y tú presentas muchas cosas muy izquierdistas contra Estados Unidos. Y nos haces el trabajo sucio y te olvidas de que nosotros matamos a las mujeres, las oprimimos, somos homófobos, somos antidemocráticos y somos enemigos de todas esas cosas que tú dices que defiendes en la izquierda. Pero si tú miras para otro lado, nosotros te damos dinero. Y Julio Hernández Astillero, al igual que Pablo Iglesias aquí en España, pues aceptaron la propuesta de los ayatolas de olvídate de cuánta gente estamos matando, olvídate de nuestra ideología repugnante, olvídate de nuestros crímenes, olvídate de nuestra visión ultrarreligiosa, olvídate de nuestra antidemocracia y te vamos a dar dinerito y te dejamos que hables en nuestra tele para que vayas en contra de los yanquis. Entonces ellos cayeron. Julio Hernández incluso llegó a presentar esto. Este es el acta de nacimiento de un bisabuelo de Xóchitl Gálvez en 1814 y dice que la mamá era española. Yo no veo que era española, pero eso es relevantísimo. Uy, si tu mamá era española ya entonces ya no eres indígena. No llegó a presentar esta delirante árbol genealógico que nadie sabe qué origen tiene, quién certifica que sea real. Pues sobre todo qué puta importancia podría tener, pero es para ver que la que está aquí abajo, que es la que está en la parte de ahí abajo, hasta abajo, Xóchitl Gálvez Ruiz, pues no es indígena, y como no es indígena, pues ya no puede ser candidata a la presidencia, a la presidencia solo pueden ser candidatos los indígenas. Mierda, solo ha habido uno, se llama Benito Juárez. Pese a que el Tribunal además Electoral le ha ordenado a López Obrador que deje de hacer política electoral y se dedique a eso para lo que se le paga, que no es para atacar a los periodistas, ni para atacar a los partidos de oposición, ni para ejercer un narcisismo digno de Calígula, sino para resolver los problemas del país, que es lo único a lo que no se ha dedicado. El Tribunal Electoral le ha ordenado que deje de hacer politiquería y deje de hacer campañas políticas como jefe de campaña de su partido. Le ha dado igual. Entonces, entre otras cosas, como jefe de campaña en contra de Xóchitl Gálvez, llegó a presentar los contratos que ha tenido la empresa de Xóchitl Gálvez en los últimos años. Esto no debería poderlo tener él, claro. No, esto no se debe hacer público porque, entre otras cosas, porque violas las leyes de competencia. Las leyes de competencia implican que nadie sepa tú en qué concursos has participado para que las empresas de tu competencia no vayan directo a tu cuello. Entonces, son datos fiscales que no deberían ser públicos, pero López Obrador exhibió los contratos de las empresas de Xóchitl Gálvez, porque tiene 2 empresas, y entiéndase que aquí crea 2 problemas. Por un lado está diciendo que Xóchitl no puede ser indígena porque es empresaria, pero si es empresaria no debería hacer contratos de servicio. Si tiene una empresa de servicios, no debe hacer contratos de servicio porque si tiene que ganar el dinero, si quiere ganar dinero tiene que imprimirlo en casa o mandar a su hermano a recogerlo en bolsas de plástico, ¿no? Como hace López Obrador cuando manda a su hermano Pío a recoger millones de pesos en bolsas. Porque si una empresa de servicios da servicios y hace contratos privados y públicos, pues entonces seguramente es corrupta, está muy mal y además no es indígena. Como consecuencia de esto, además, un personaje muy peculiar llamado Manuel Robles la denunció penalmente por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, acusando a esta mujer de ser cabecilla de la red de corrupción inmobiliaria del PAN en la Ciudad de México. Yo no sé si hay una red de corrupción inmobiliaria del PAN en la Ciudad de México, y si la hay, debería ser investigada, por supuesto, por las autoridades. Y si algún indicio hay de que ella sea la cabecilla de esa red, pues también debe ser investigada, pero no hay ninguno. Se lo está inventando con la base de los documentos que
publicó López Obrador. Todo esto es de lo más indigno que puede hacer un gobierno contra un ciudadano. Contra un ciudadano que todo lo que ha hecho es legítimo y amparado por la Constitución. Te puede caer muy mal, puedes decir que es muy de derechas, puedes decir lo que quieras. Puedes decir incluso, como constantemente dice López Obrador, que ella no tiene agencia, es decir, no tiene capacidad de actuar por sí misma, sino que es el grupo de los que conspiran contra López Obrador, que él siempre los llama los potentados, y se le olvida que el mayor potentado de México, que es Carlos Slim, está con él, o Romero está con él, no están, son potentados de verdad. Carlos Slim es uno de los hombres más ricos del mundo, y está con López Obrador. Pero bueno, según esta visión fantasiosa, los únicos ricos son los que están en la oposición, de la llamada Alianza por México, y ellos le han hecho a Xóchitl, le dijeron que tenía que hacerse candidata, y le van diciendo así por el pinganillo todo lo que tiene que decir. Así que yo veo difícil, pero no lo sé. Lo que siento es que el presidente de México y su corte, sus corifeos, sus acólitos, los que se están beneficiando enormemente del mandato de López Obrador, tienen muchísimo miedo. Los adversarios que tenían en la oposición esta pripanista repugnante, pues eran bastante cuestionables, ¿no? Pero enormemente cuestionables. Gurría, el hijo de la Madrid. O sea, no puedes hacer eso. No que sus candidatos sean mucho mejores, pero, por ejemplo, está uno de los principales candidatos de Morena, que es Manuel Bartlett, es un sujeto que ha pasado por todos los partidos de México, pero por todos. Pero al aparecer este personaje, Xochitl Gálvez, por decisión propia o manejada por los hilos del que dice López Obrador, que se inventa todo, acusa a todos de todo, ven en riesgo su permanencia en el poder y están jugando lo más sucio imaginable. Tenían tanta certeza que yo sé de gente que hoy está cobrando en el gobierno de López Obrador, que ha estado por aquí, por Europa, diciendo que va a estar 6 años más en el puesto que está cobrando ahora, pero así con toda certeza. No, yo voy a seguir 6 años. O sea, las elecciones ya no habría que hacer primero antes unas elecciones y tendrían que ganarlas los tuyos para que siguieras en el puesto. No, eso ya lo tenemos ganado. Cuando hay democracia, nada lo tienes ganado. Afortunadamente, gracias a eso se pudo quitar al PRI para que entrara el PAN, resultó peor. Luego se pudo quitar al PRI y al PAN para poner a Morena, resultó peor todavía. Y probablemente se podrán poner otras cosas. Yo no pienso votar a Xochitl Gálvez, digo, no puedo votar por los partidos que la representan, no estoy promoviendo su candidatura tampoco, que no sea nombrado, que no sea, si ella es tan precandidata como los precandidatos de Morena nombrados a dedo por López Obrador, pero me van a acusar de hacerlo, me da igual. Lo que creo que hay que defender es que es inaceptable que un presidente que en México tiene un poder mucho mayor que el que tiene, por ejemplo, el presidente de gobierno en España, un poder mucho mayor que el que tiene el presidente de Estados Unidos, en cuestiones internas, en cuestiones electorales, un poder mucho mayor del que puede tener el presidente de Uruguay o el primer ministro, el presidente de Francia o el primer ministro alemán. En su ámbito de poder, el poder presidencial en México es aterradoramente grande y lo sabíamos con el PRI y no se ha hecho nada por disminuirlo, al contrario, se le ha inflado. Utilizar ese poder así, de esa manera, debería preocupar muchísimo a todo el mundo. El presidente López Obrador cada vez más ha dicho que no le vengan con que la ley es la ley. Ha dicho que el Poder Judicial está corrupto y por lo tanto no hay que hacerle caso y la justicia solo se hace cuando lo dice él. Y por supuesto ha despreciado enormemente al Congreso, que además controla en buena medida su partido. No se puede usar ese poder así contra una ciudadana que está actuando dentro de la legalidad. Aunque tuviera las ideas más despreciables del mundo, que al parecer no las tiene, pero aunque las tuviera, no se puede actuar así contra ella. Yo he visto, pasé muchos años bajo el PRI,
Yo he visto la marrullería del PRI contra sus adversarios, contra sus opositores, contra sus opositores. He visto cómo se denigraba y trataba de comprar a gente como Alberto Castillo, como Cuauhtémoc Cárdenas mismo, como al propio Andrés Manuel López Obrador. He visto cómo se utilizaba la fuerza del Estado para apoderarse de las elecciones, para hacerle la vida difícil a los candidatos, para dificultar el ejercicio legítimo de la democracia para los candidatos de la oposición, para los partidos de la oposición y para la ciudadanía. Todo eso lo he vivido. Y nunca había visto algo como lo que se está viendo ahora en contra de esta mujer. Jamás. El miedo que tiene Morena a perder las elecciones me parece excesivo. No lo tenía ni siquiera el PRI cuando perdió las elecciones con Fox. Sí, había pactos previos, lo que ustedes quieran. También Morena puede hacer pactos previos con quien gane las elecciones. Si las ganara la Alianza por México, seguramente harán pactos para que López Obrador no acabe haciendo una rayeta por día dentro de una celda en un reclusorio. Seguro. Ni ninguno de sus contrapaches que se ha llenado de dinero en este caso, el Fisgón, La Jornada, quien sea, todo, Ackerman, todos los que se han levantado el dinero con el que ahora ya no alcanza para las pensiones del bienestar. Si no han cumplido, van a perder las elecciones porque no han cumplido. No porque los otros sean buenos. Por la arrogancia, por el narcisismo, por el desprecio a la ciudadanía, por el ataque constante a cualquiera que no esté 100% de acuerdo, sea científico, sea médico, sea ciudadano, sea padre de niños enfermos, sea mujer. El movimiento feminista se ha visto golpeado enormemente por López Obrador, sea ecologista, sea defensor de la decencia mínima que exige la izquierda. No se puede permitir, y esto es lo que más me entristece, que quienes están cobrando en las oficinas de gobierno, que le hubieran dicho a cualquier otro presidente, detente, para un poco, eso no lo puedes hacer, eso es indigno, eso es inmoral, eso es indecente, no se lo estén diciendo al que les firme los cheques. Por el contrario, están aplaudiendo que se infrinjan las leyes de una manera brutal. No creo que debería ser así, y por supuesto así no se construye futuro, no se construye nación, no se construye patria, no se construye democracia, no se construye confianza y no se construye una sociedad que trabaje junta por sus intereses comunes, sino se construye la división, la polarización, el enfrentamiento y probablemente, lo vuelvo a decir, un golpe de Estado lento. ¿Qué me dicen por aquí? Deng Xiaoping puede ser considerado un estadista, yo creo que sí puede ser considerado un estadista, cambió el rostro de la China de Mao y la convirtió en un país de capitalismo de Estado exitoso, sin libertad alguna y sin derechos. ¿Se oye mucho la fuente? Bueno. No, yo no ayudo a difundir ningún proyecto de ningún candidato político. Ya me lo propusiste el otro día. Si no, tú tienes tu grupo político y yo voy a ser el que te hace las tortillas. No, olvídalo, no. Hazte tu propio espacio político. Pues no vengas a pedírmelo a mí porque no se lo va a dar a nadie. Mi espacio político es mío. ¿Qué opinas de esta idea que tienen algunos españoles? Me gustaría saber qué españoles tienen esa idea de hacer una especie de Commonwealth con los países que conformaban los virreinatos. Pues que too late, ¿no? Muy tarde. Mira, hace muchos años yo tengo un amigo que es Gisbert Haefs, es un gran escritor, tiene la mejor historia de Aníbal,
de Aníbal Barca, el Aníbal de las guerras púnicas. Es el hombre que logró que me apasionaran las guerras púnicas. En la escuela te las enseñan y dices, ¿y a mí qué me importa esto? Y luego resultó que me apasiona porque escribe además como Dios. Gisbert Haibs es alemán y es el traductor al alemán de Jorge Luis Borges, por cierto. Y entonces con Gisbert una vez hablando y alguien ya me lo mencionó y me pasó documentos. Hablando con Gisbert de historias alternativas, yo le decía, ¿por qué no escribes un día la historia de que los cartagineses ganaron las guerras púnicas y Aníbal toma Roma y se instala Aníbal como rey de Roma? Y hablábamos de la posibilidad de que alguien le hubiera dicho a Fernando VII, oye, se te van a independizar todos estos que están muy alborotados, ¿qué tal que les das la independencia y después una especie de federación con apoyo económico entre todos? O sea, una Commonwealth. Y esto lo hablamos Gisbert y yo, o sea, a los 15 años, sí, por ahí, 12, 15 años. O sea, la idea era buenísima, ¿no? O sea, de haberse hecho en 1810, en 1820, en la época independentista americana, hubiera habido la propuesta por parte de la corona española de, os hacéis independientes, pero trabajamos juntos y vamos a ayudarnos unos a otros, el mundo hablaría en español. A mí me parece clarísimo. Pero creo que ahora es demasiado tarde, ¿no? Es demasiado tarde porque los intereses comunes entre España y América son tantos como la lengua común que hay entre España y América. Las lenguas, el español latinoamericano tiene más cuestiones comunes entre sí, más diferencias con España. El único que se sale más o menos ahí del dial es Chile, porque quizás por su aislamiento debido a los Andes, los chilenos hablan un español que ya casi no es español. Pero de ahí no creo que es demasiado tarde. Creo que es demasiado tarde para eso. Lo que necesite Juan Osorio, lo que necesita Estados Unidos lo van a decidir los votantes demócratas. A ti te parece que Biden está quemado, pero tú, ¿qué? ¿No te parece bien si lo eligen los votantes? ¿Prefieres que a los candidatos se los elijan así como en México? ¿El dedo de Dios? No, hombre, no. Estamos esperando que entre nuestro amigo Miguel Urueña, que por allá de andar ya preparando todo lo necesario para... A ver, tengo un mensaje probablemente de él. Sí, un segundo. Estamos esperando que entre Miguel. Mientras respondo algo. ¿Crees que una realidad individual basada en la percepción personal invalida por completo el concepto tradicional de realidad? No. Te invito a que trates de actuar como si el mundo real no existiera. Te vas a romper las espinillas, te vas a caer por los agujeros. La realidad objetiva se va a encargar de ponerte quieto. Así que no. No sé de la quema del Corán en Suiza. Estoy atendiendo esto. Las asambleas que hacían los troscos eran como las del Frente de Liberación de Judea. No tanto, porque, a ver, sabían controlar asambleas. A ver, la izquierda tradicionalmente sabe perfectamente cómo planchar una asamblea. Es decir, ya la llevas ganada cuando entras. Pero yo recuerdo un caso en que... A ver, déjenme tratar de... Estamos probando enlaces.
para la entrevista. Decía yo, me acuerdo que se alargó mucho una asamblea. Entonces, una de las formas de ganar asambleas es alargarlas. Que la gente se vaya yendo, yo quiero ir a comer, mamá no me deja, tenemos 20 años, mamá no me dice que a las 10 de la noche tengo que salir, y al final la gente se va saliendo y solo quedan ellos y entonces votan. Es una de las formas de planchar las asambleas. Yo la primera vez que tuve una bronca bruta con los troscos, pero bruta, era esto. La policía había detenido a una compañera. Ni siquiera compañera de la escuela, una militante de izquierda de alguna escuela universitaria, y le habían pegado y se la habían llevado. Es gravísimo. Siempre es gravísimo eso. Y entonces, pues, asamblea para un manifiesto protestando por esta horrorosa detención ilegal, ilegítima, todo lo normal. Y lo hicimos. Entonces ya nos pusimos de acuerdo en la redacción y pusimos dinero para comprar un desplegado en el Excelsior al día siguiente. Yo me levanto en la mañana en mi casa, abro el Excelsior y el desplegado es otra cosa totalmente distinta, que llamaba por supuesto a la revolución y a la toma del Palacio de Invierno y bla, bla, bla. Y yo llegué a la escuela echando humo. ¿Qué coño es esto? Es que acordamos otra cosa. Entonces, con lo que me dicen los troscos, los dirigentes troscos. Es que como la liberaron a las 8 de la noche, pues el desplegado ya no tenía sentido. Entonces lo cambiamos para otra cosa que también sirviera. Con una visión antidemocrática verdaderamente aterradora y angustiante. Y así se las gastaban estos ciudadanos. Era verdaderamente preocupante. Y alguna vez me mandaron a que yo hablara, dijera un manifiesto final en un festival de música, y yo había ido con mi guitarrita a cantar. No, pues vas a hablar tú. No voy a hablar yo. ¿Por qué? Pues porque no. Es que a nosotros ya nos tienen fichados. ¿Y qué quieres que me fichen a mí si yo ni siquiera pertenezco a tu grupo? Yo soy lo que se conocía como un compañero de viaje. Pues no me... Esas eran mis historias con los troscos. Y con los años, sí lo he contado, me encontré al gato de traje, apoyado en un Galaxy grandote. Es un modelo de Ford bastante lujoso que había hace una pila de años. Me lo encontré allí, le digo, ¿tú qué? Dice, es que ahora soy el chofer del licenciado fulano, que es diputado por el PRI. Muy bien. Pues yo sigo siendo el mismo que se opuso a los troscos en la Escuela de Antropología e Historia. Y no es que sea yo demasiado bueno, sea hoy maravilloso y demás, simplemente soy alguien que cree que los principios son eso, principios. Pues mira, tenemos aquí, empezamos a ver a don Miguel Ángel Urueña y por lo tanto vamos a empezar a presentar la conversación que vamos a tener el día de hoy con el señor Miguel Ángel Urueña. ¿Me oyes? Bueno, yo no te oigo todavía porque todavía no estás al aire, pero vamos a hacer una presentación rapidísima porque aquí lo tengo todo sobre Miguel Ángel Urueña. Miguel Ángel, empezamos por esto. El Instituto de Investigación del Cáncer anunció el otro día que el aspartamo pasaba a ser considerado dentro de su clasificación en la clase 2B. ¿La clase 2B qué significa? No, significa que es probablemente carcinógeno para el ser humano. ¿Y esto qué significa? Pues eso es lo que no sabemos. Entonces, para eso llamé yo a Miguel Ángel Urueña, conocido mejor por todo el mundo como Gominolas de Petróleo, que es... ahí está. Voy a poner los auriculares porque si no me lo oigo. Él es doctor por la Universidad de Salamanca, licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León e ingeniero técnico agrícola con especialidad en industrias agrarias y alimentarias. Él ayuda a que se hagan mejores quesos en Asturias. Es una de las razones por las que lo quiero. No te oigo bien, no te oigo, creo que... ¿Me oyes? Hola. Ahora sí. Hola. Ahora sí te oímos. Y es divulgador científico en materia de alimentos, autor del blog Gominolas de Petróleo, autor del libro Que no te líen con la comida y colaborador en un porrón de medios por toda España, donde se le escucha. Entonces, muchísimas gracias,
Es la segunda vez que estás por aquí en el canal. Muchas gracias, Miguel. Sí, muchas gracias a ti por invitarme. Hombre, bueno, pues empecemos a hablar del tema. Decíamos que se ha nombrado al aspartamo como un probable cancerígeno humano, lo cual suena muy alarmante, y los especialistas en alarmar a los demás, sobre todo porque es buen negocio, pues están tomándolo como un balón y saliendo corriendo con él. Primero que nada, ¿qué es esta organización, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, y cómo hace sus clasificaciones? Pues este es el primer paso por el que deberíamos empezar. Este Instituto de Investigación de Cáncer es un organismo de la Organización Mundial de la Salud que se dedica a clasificar las sustancias o los agentes en diferentes grupos según las evidencias que existen con su relación, en lo que respecta a su relación con el cáncer. Entonces hay 4 grupos que van, bueno, pues el cuarto, el tercero, luego hay 2B y 2A y el primero. Entonces el primero serían sustancias que causan cáncer o que, bueno, esto vamos a aclararlo ahora, pero bueno, sustancias cancerígenas o agentes cancerígenos. En el 2A estarían los probablemente cancerígenos y en el 2B los posiblemente cancerígenos. ¿Qué significa esto? Esta es la pregunta y esta es la cuestión importante, porque dicho así, pues parece que estas sustancias van a causarnos cáncer inexorablemente. Y esto no es así, es el peligro de estas declaraciones que ya causaron mucha polémica también en el año 2015 cuando se anunció una información parecida relacionada con la carne y con la carne procesada. Que parecía que comer bacon nos iba a causar un cáncer de forma irremediable. Y es que lo que hace este organismo no es clasificar las sustancias en función de su peligrosidad, sino que las clasifica en función de la importancia o del nivel de evidencia que exista en su relación con el cáncer. Me explico. Que una sustancia o un agente como el bacon esté en el grupo 1, es decir, cancerígeno, no significa que comer una loncha de bacon vaya a causarnos cáncer. Lo que significa es que el nivel de evidencia que existe es contundente. Es decir, que sabemos a ciencia cierta que comer bacon aumenta el riesgo de cáncer. Pero claro, la cuestión es cuánto bacon y qué probabilidad existe de que desarrollemos un cáncer. Porque en ese primer grupo, en el grupo A también está el tabaco, por ejemplo. Uh-huh. Y evidentemente no es lo mismo comer bacon que fumar un cigarro o un paquete de tabaco. Y aquí está la cuestión. El riesgo relativo es diferente para el bacon, es mucho menor que para el tabaco. Entonces, el nivel de evidencia es el mismo para el tabaco que para el bacon y por eso ambas sustancias están en este grupo 1, pero la peligrosidad de ambas sustancias no es la misma. No es la misma porque este organismo no se dedica a investigar cuantitativamente el riesgo de esas sustancias. Es decir, no nos dice cuánta cantidad de bacon podemos comer o cuánta cantidad de bacon es peligroso, ni cuánta cantidad de tabaco es peligrosa, sino que simplemente se centra en el número de evidencias y en el nivel de evidencia científica que existe con respecto a estos agentes. Ahora, Por eso, sí. no, entonces, en ese sentido, ¿para qué sirve la clasificación? ¿Quién le da utilidad a una clasificación que en realidad, a nivel de público en general, resulta bastante, no solo poco útil, sino muy frecuentemente alarmante? Y voy a poner un par de ejemplos. Junto con el aspartamo está el aloe vera, los betunes, la carpintería, dedicarse a la carpintería, el diésel marino, no sé si bebido, inyectado o olido, el escape de motor de gasolina, los campos magnéticos de muy baja frecuencia, las verduras a la vinagreta de estilo asiático, el trabajo en imprentas, el trabajo en la industria textil, el cloroformo, el plomo y el extracto de cava, que es esta fruta que es muy sabrosa. ¿Para qué sirve y cómo debemos tomarlo nosotros?
Claro, este es el problema y esto es lo que se está criticando de estos anuncios de la Organización Mundial de la Salud, que esta clasificación para el público general pues resulta alarmante porque no se sabe interpretar si no se tienen unos conocimientos, bueno, pues relativamente abundantes sobre la materia. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, pues a nivel de público general para muy poco. Es más bien para los estudiosos de la materia. Lo que sí que nos sirve es la clasificación o el estudio que hace otro organismo de la Organización Mundial de la Salud, que es el GEFA, que es el que se encarga de estudiar cuantitativamente cómo afectan estas sustancias o estos agentes sobre la salud, concretamente los aditivos alimentarios. Y es este el tema que nos importa cuando hablamos del aspartamo. Lo que se anunció a comienzos del mes de julio, pues fue que, bueno, era una nota de prensa de una agencia periodística en el que se decía que el Instituto de Investigación sobre el Cáncer iba a anunciar esto, que iba a clasificar el aspartamo en el grupo 2B de posiblemente cancerígeno, y que además el GEFA iba a hacer lo propio en la misma fecha, el 14 de julio. ¿Qué ocurrió? Pues que el 14 de julio se hicieron públicas estas informaciones. Por un lado, el de la IARC, que es el Instituto de Investigación del Cáncer, por otro lado, el de la GEFA. Y ocurre que resultan un poco contradictorias, porque mientras el primero clasifica el aspartamo como posiblemente cancerígeno, lo que da a entender, lo que puede dar a entender que es peligroso, pues el GEFA mantiene bueno, lo que ya venía anunciando desde hacía años, mantiene su ingesta diaria admisible, que es la cantidad de compuesto que podemos comer sin peligro, en la misma cantidad que estaba previamente, que son 40 miligramos por kilo por persona y día, lo que significa que una persona de 70 kilos podría consumir pues hasta 210 miligramos de este aditivo durante todos los días de su vida sin que presentara ningún riesgo. Entonces eso significa que para que empezáramos a notar los efectos adversos de este edulcorante, pues deberíamos consumir unas 30 latas de refresco diarias durante todos los días de nuestra vida. Ni yo. Entonces, bueno, la conclusión es que es seguro, por lo que hoy sabemos. De hecho, bueno, pues numerosas agencias han corroborado estas conclusiones a lo largo y ancho del mundo, y además es uno de los aditivos más evaluados en la historia de la alimentación desde que salió al mercado. Y bueno, pues a medida que ha pasado el tiempo se han ido haciendo reevaluaciones para conocer su seguridad y bueno, la conclusión es siempre la misma, que es segura. Esto no quita para que en el día de mañana, pues a lo mejor nuevos conocimientos, nuevos estudios nos digan que, bueno, pues a lo mejor hay que rebajar la dosis o a lo mejor no, a lo mejor sigue siendo seguro. Esto es algo que cuesta entender a veces también, porque parece que una cosa que es segura parece que siempre va a ser segura, y si pasado mañana nuevos conocimientos nos dan a conocer que, bueno, pues que ya no es segura o que hay que reducir la dosis, pues hay gente que dice, ¿ves cómo era peligroso? Y bueno, es que así es como funciona la ciencia. Pero es que es allá lo que voy. Es muy curioso, yo he seguido esta historia porque como redactor y como comunicador me tocó lanzar en México Canderel, que fue la primera marca comercial del aspartamo, cuando se había descubierto el aspartamo, y era la maravilla de maravillas, porque los diabéticos tenían una oportunidad de sentir algo dulce que no fuera el horror de la sacarina, que era en aquel entonces lo único que había. Entonces, seguido por ese interés que tuve del lanzamiento del Canderel en la historia del aspartamo. Porque el problema es este, mira, y tú lo sabes, lo hemos hablado, la gente está sometida a un bombardeo informativo, no, desinformativo, contrainformativo, según la cual comer te mata. Pero vamos, o sea, es peor morir de hambre, es mejor morir de hambre que comer, porque todo lo que comes te mata, todo te hace daño y todo es peligrosísimo. Y no se manejan ni las dosis, que evidentemente sería lo primero,
Y, y segundo, lo que es el riesgo. Yo siempre uso un ejemplo, y quizás con este te diga yo trampolín para empezar. ¿Qué es más peligroso? ¿Un escalón o un tigre? Pues un tigre es mucho más peligroso que un escalón. Pero si tú estás bajando un escalón distraído y el tigre más cercano está en Bengala, es mucho más peligroso el escalón para ti en ese momento. Es decir, el riesgo, el peligro es un absoluto, pero el riesgo es un relativo. Claro. Y esto en alimentación lo vemos porque de veras hay gente que sufre porque todo lo que se va a llevar a la boca lo está matando inevitablemente. Claro, esto en la alimentación es básico. A la hora de evaluar un riesgo hay que tener en cuenta la peligrosidad y la probabilidad de que aparezca ese peligro. Lo vemos justo en estos días. En España hay un brote de botulismo asociado presuntamente al consumo de tortillas. Y bueno, el botulismo, por ejemplo, pues es una enfermedad muy poco probable, pero es muy grave. Entonces, pues se asocia sobre todo a conservas caseras y se recomienda no elaborar conservas caseras. Y hay mucha gente que dice, pero si yo siempre he hecho conservas caseras toda mi vida y nunca me ha pasado nada. Claro, nunca te ha pasado nada porque el riesgo de que ocurra es muy bajo, pero la peligrosidad es muy alta. Es decir, si te toca a la China, pues puedes morir. Uh-huh. Entonces, aunque sea poco frecuente, pues conviene mantener las debidas precauciones para evitar ese riesgo. Con el aspartamo pues ocurre lo mismo. Cuando se hace una evaluación, pues se tiene en cuenta la dosis de consumo, la frecuencia con la que se consume este aditivo en los alimentos, teniendo en cuenta el conjunto de la dieta. ¿Y qué ocurre? Pues que lo que nos está matando en Occidente pues es la dieta. Bueno, si hablamos de alimentación, pues son enfermedades metabólicas asociadas a una mala dieta, es decir, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, que están asociadas a una mala elección de alimentos, es decir, al consumo excesivo de refrescos, de bollería, de chocolates, de todos estos productos que ya sabemos que no son saludables, tengan aspartamo, tengan azúcar, tengan ciclamato, tengan lo que tengan. Es decir, el problema del aspartamo no es el aspartamo en sí, sino los productos donde se encuentran, el patrón de dieta que llevamos a lo largo de nuestra vida. Si tomamos aspartamo, pues evidentemente es porque estamos consumiendo, pues eso, croissants, bollería, refrescos, y deberíamos reducir eso en la medida de lo posible y optar por alimentos saludables, los que ya sabemos que son saludables, pues frutas, verduras, hortalizas, legumbres, etcétera. Sí, pero reducir no es salir huyendo Efectivamente, por eso digo reducir en la medida de lo claro. posible, que también hay que mantener una relación sana con la comida, es decir, si un día te apetece tomarte un refresco, pues te lo tomas y ya está, no vas a morir por ello. Y además tienes que disfrutarlo, porque los refrescos son para eso, están pensados para eso, no están pensados para nutrirte. Ni para Eh, matarte. claro, tampoco están pensados básicamente para eso, para que disfrutes con ellos y para ganar dinero con ellos, evidentemente. Es que nadie te dice cómo construir tu casa, nadie te dice cómo arreglar tu automóvil si tiene un desperfecto grave. Nadie te dice cómo tienes que defenderte en un juicio. En ese tipo de cosas vas a los expertos. Claro. Pero ustedes, los expertos en nutrición y los médicos, tienen el mayor intrusismo del mundo. Todo el mundo opina de nutrición, todo el mundo opina de medicina sin saber nada, sin saber absolutamente nada. ¿Qué tiene que hacer la gente para informarse correctamente respecto de los riesgos, beneficios y demás y de la composición de un panorama nutricional adecuado, racional, sabroso? Porque además esa es otra. Parece que es necesario ser una seta para comer horrible y Claro, entonces ya están felices. no, ¿Qué no tiene es que hacer así. la gente? Y con eso terminamos, Ángel. Claro, pues aquí uno de los problemas que dice el amigo Juan Revenga, nutricionista, es que el ser humano es el único animal que necesita que le digan qué es lo que tiene que comer, porque bueno, todos los demás animales se alimentan, no necesitan que nadie les diga qué dieta deben seguir. El ser humano es diferente por el entorno en el que estamos, pues tenemos alimentos insanos a todas horas por todas partes, publicidad que nos despista,
desinformación, supuestos expertos que también nos despistan. Y bueno, la teoría sería tan sencilla como elegir alimentos saludables, los que ya sabemos que son saludables, y tratar de reducir, ya digo, en la medida de lo posible, los que sabemos que son insanos. Hay otras cosas que, bueno, en las que dudamos, pues por ejemplo, una pizza a veces no sabemos si es saludable o no, o un muesli, pues dependiendo si tenga azúcar. Bueno, ahí hay, bueno, pues hay ciertos alimentos donde no sabemos o tenemos dudas, y aquí pues lo conveniente es acudir a fuentes rigurosas. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces también nos cuesta distinguir. Si no conocemos un tema con detalles, si no somos mecánicos, nos cuesta elegir un taller mecánico. Si no somos expertos en informática, nos cuesta fiarnos o saber, tener criterio para elegir pues de qué página web podemos fiarnos. Y claro, aquí es un tema muy complicado. Entonces, como norma general, pues cito a otro compañero, a José Miguel Mulet, que siempre dice: si algo es tan extraordinario como para parecer cierto, pues es que probablemente no sea cierto. Es decir, si alguien te dice que con un batido detox pues va a curar el cáncer, pues esa afirmación tan extraordinaria muy probablemente sea falsa. Y es que en alimentación no hay milagros. Pues se trata, ya digo, de ser una dieta saludable, mantener unos hábitos de vida saludables, que como bien dices, no consiste en comer cosas aburridas. Se puede disfrutar y se debe disfrutar comiendo alimentos saludables. Y bueno, pues ahí conviene ya, bueno, pues aprender a cocinar, desarrollar no es imprescindible, pero si desarrollamos habilidades en la cocina lo tendremos más fácil. Aprender a comprar, es decir, pues conviene dedicarle tiempo, y es otro de los problemas, que no siempre pues disponemos de tiempo, de motivación, de ganas para alimentarnos, para cocinar, y aquí es donde entra en juego pues todo eso, los supuestos expertos que te venden cosas fáciles, la industria que te vende pues eso, alimentos listos para consumir que muchas veces no son saludables. También los hay que sí lo son, también hay alimentos procesados que nos facilitan la vida y que son saludables. Pero bueno, es un tema muy complejo y no se puede dar una solución sencilla en una frase para encontrar información fiable ni para encontrar una solución mágica, porque bueno, pues tiene muchas aristas y es un tema complicado. Pues muchísimas gracias. Otro día, a ver si otro día hablamos, ¿no? Yo siempre quiero quieras recordarle a la gente que la alimentación es muy importante porque es la que te constituye, pero la alimentación también es cultura, es disfrute, es arte, es familia, es ligue, es todo un fenómeno social muchísimo Sí, más así amplio. es. Y siempre se nos olvida, parece que solo hablamos de eso, de nutrición, de engordar, de adelgazar, de enfermar, de sanar, y se nos olvida todo lo que tiene alrededor la alimentación, que es todo eso, es cultura y es mucho más que nutrirse. Bien, Ángel, muchísimas gracias. A ver si nos vemos en Naucas y si no, pues en otra ocasión te molestaré para que hables con mi gente. Muchísimas gracias, mamá. Cuando quieras, un placer. Un abrazo. Pues esto ha sido nuestra conversación con Miguel Ángel Urueña. Espero que les haya servido para centrar la nueva, no sé ni siquiera ya si es nueva, la conspiranoia del aspartamo, que la gente la tiene preocupadísima, ¿no? Y que no sé si sea realmente posible parar un poco, porque es que cuando se hizo el aspartamo, cuando apareció, rápidamente surgió alguien que dijo: esto es malísimo. Pues han pasado 30 años en que no ha pasado nada, nadie se ha empezado a morir por esto. Sin embargo, hay evidencias de que hay un riesgo determinado, como el riesgo de trabajar en una carpintería, y que no quiere decir que todos los que trabajan en una carpintería vayan a tener cáncer, ¿no? Es una cosa que tenemos que tener presente, y sobre todo que siempre hay alguien que nos quiere provocar miedo, que es muy importante estar atentos a aquellos que nos quieren engañar diciendo que nos van a salvar de esos otros que dicen que nos quieren engañar. Cosa
que ni yo entiendo a veces. Bueno, quiero comentar un par de cosas sobre la campaña de España. La campaña electoral que estamos terminando. Estamos a jueves. De hecho, desde... Este era un intento un poco absurdo del pasado. Se prohibían las encuestas electorales a partir de una semana antes de la celebración de las elecciones. Esto funcionaba muy bien cuando los periódicos se hacían en imprentas y se distribuían con niños que los repartían por kioscos, este tipo de cosas, ¿no? Pero en la actualidad, pues, puedes parar las encuestas electorales que difunden los medios españoles, pero no puedes impedir que un medio australiano difunda una encuesta que hizo y saque información que la Junta Electoral originalmente decía que era conveniente no tener para que la influencia sobre la ciudadanía votante no fuera excesiva. Entonces, tenemos aquí precisamente una web asturiana publicará una encuesta diaria sobre las elecciones generales. Pues sí, eso es lo que está, el Adelaide Review de Adelaide. Pero hay dos cosas que me preocupan. Una es la gente que está con Sumar, con Yolanda Díaz. Les voy a contar una historia más o menos de lo que le pasó a mucha gente que yo conozco. Mucha gente que yo conozco no le gustaban los socialistas porque son muy tibios. Ya hemos hablado aquí de que los socialdemócratas son esos chicos tibios que prefieren se emocionan más al poner muebles pequeñitos en los jardines de infancia para los niños que en hacer la revolución mundial. Y así creo que nos definía George Orwell. Entonces, como somos tibios, pues estas personas militaban en el Partido Comunista o en partidos similares al Partido Comunista, partidos bolcheviques que se planteaban el desarrollo de la revolución para la toma final del poder por parte del proletariado, la estatización de todos los medios de producción para que esos medios de producción sirvieran a toda la ciudadanía y el establecimiento de una dictadura del proletariado con un partido único que garantizara que los malvados burgueses, a los que les habían quitado sus fábricas y sus tiendas y sus talleres y todo eso, no los quisieran recuperar también a tiros. Entonces, pues había una dictadura y ya luego llegaba el futuro venturoso del milenio, que nunca te explicaban cuándo iba a ser. Sonaba bien, era imposible, pero sonaba bien. Luego vimos que era inviable, pero sonaba bien. Entonces mucha gente se mete al Partido Comunista y está tratando de hacer la revolución. Con el tiempo se da cuenta que la revolución no funciona como ellos pensaban, ¿no? Y luego hay muchos problemas internos, no hay avances, los países que establecieron grandes sistemas comunistas pues, se van desmoronando o están en la miseria como Cuba, o se han pasado al capitalismo como Vietnam y China. Y a un capitalismo además horroroso, un capitalismo de Estado, donde no puedes protestar, no puedes hacer un sindicato, no puedes hacer nada. Eres el servidor del Estado y nada más. No eres otra cosa ni nunca serás otra cosa. Entonces, pues eso, empezaron a sentir que no era de lo más productivo del mundo porque las expectativas que en los años 50 se llegaba a creer que pronto el mundo entero sería el escenario de la gran revolución bolchevique, pero al paso de los años se dieron cuenta que las perspectivas de que esto ocurriera eran entre escasas y nulas. Pero apareció en ese momento Pablo Iglesias y hablaba tan bonito, una retórica verdaderamente impresionante, extraordinaria. Pablo prometía realmente hacer las cosas. Finalmente era la voz del pueblo y decía todo aquello que muchos habían estado pensando respecto de la izquierda y del Partido Comunista y esto. No, había que hackear la democracia para alcanzar el poder, porque había que alcanzar el poder y Podemos iba a llevar a toda la izquierda, a toda esa izquierda a la conquista final del poder y a la toma del Palacio de Invierno. Hablaba tan bien, y era un grupo de personas tan aparentemente respetables, ya habían hecho un poco de revoluciones en Bolivia y en Venezuela y en Ecuador,
Chávez los quería muchísimo, a Monedero y a Pablo Iglesias, y estaban por ahí Íñigo Errejón y Carolina Vescanza y Luis Alegre, gente que estaba comprometida, y firmaban muchas personas sus manifiestos, y era la gran oportunidad. Y entraron a Podemos y se comprometieron con Podemos y trabajaron y militaron con una sinceridad. A mí me daba tristeza, porque la gente que ingenuamente se mete en un asunto inservible, pues siempre da tristeza. Poco a poco se dieron cuenta, por ejemplo, que los círculos que habían dicho, los círculos tomarán las decisiones del partido, pues no era cierto, se tomaban cupularmente, y los círculos habían sido un adorno y una forma de atraer gente. Se dieron cuenta que el partido no tenía militantes, sino inscritos, que no podían ejercer los sistemas de militancia que, por ejemplo, se hacían en el Partido Comunista, o que tenían los tibios del Partido Socialista, y a veces hasta los del Partido Popular. Se dieron cuenta de que no hubo sorpaso, nunca pudieron ganarle al PSOE en las elecciones, pero sí hubo chalés de lujo para los dirigentes, y sí hubo dirigentes que se apoltronaron y llevan llevan ya 9 años de eurodiputados viviendo como príncipes y sin hacer nada por todo aquello por lo que se supone que se había luchado. Pero finalmente, lograron que aunque no fuera en primer lugar, pero hay que llevar a Podemos al gobierno. Y ese Pablo que habla tan bien, sigue hablando divinamente, ese Pablo que habla tan bien y tiene unas bases teóricas tan sólidas, finalmente iba a estar en el gobierno. Y 6 meses después lo ven salir huyendo como una gacela asustada. ¿Se acuerdan que votaron por mí? Sí, pues, métanse su voto por donde les quepa, porque yo me voy a poner una televisión. Quiero verme en tele. Y allí, la depresión para muchos ya fue enorme. Muchos años de lucha por un ideal sincero. Quiero repetir esto, por un ideal sincero. Y entonces aparece Yolanda y habla tan bonito Yolanda, con tanta certeza, con tanto aplomo. Además sonríe, porque Pablo tiene cara de, como yo tengo cara de resting bitch, ¿no? Es que cuando uno sonríe parece que se le va a estallar la cara, pues tiene cara de enojado todo el día. No, Yolanda sonríe, es muy simpática, es muy amable, es muy bonachona, plancha para relajarse, imagínate todas. Yo se lo comenté a algunas personas, oye, ¿tú te relajas planchando? Mandaron a la mierda, pero bueno, es buena chica. Y además hizo una buena labor como ministro del Trabajo, sin duda alguna. Y habla tan bonito, y ella sí nos va a llevar finalmente al triunfo, y va a hacer lo mismo que Podemos, y va a reunir un montón de partidos distintos y los va a aglutinar. Podemos lo hizo, pero ahora no, ahora ya es Sumar. Y finalmente, ahora sí, Yolanda nos va a llevar al triunfo. Hay que votar por Yolanda. Y ahí tenemos un problema muy grave, que eso es precisamente lo que quiere la derecha. Les voy a decir por qué. Sumar es indispensable para que gobierne el Partido Socialista. El Partido Socialista no va a obtener una mayoría absoluta, pero ni comiéndose 2 kilos de LSD. No hay posibilidad. Aquellas mayorías absolutas del pasado que tuvieron tanto el PP como el PSOE, pues son memorias lejanas. Entonces el PSOE necesita Sumar para tener los votos suficientes, o sea, los parlamentarios suficientes para tener mayoría en el Congreso y por lo tanto volver a elegir como presidente a Pedro Sánchez. Si mucha gente del PSOE o que votaría al PSOE vota a Yolanda Díaz, que tiene una posibilidad de muy pocos escaños y no tiene un porcentaje mayor que el que tenía Unidas Podemos, o sea, es lo mismo, pero si suficientes votos pasan del PSOE a Sumar por cada voto que recibe puede comprar menos escaños. Y entonces, si mucha gente del PSOE va y vota por Sumar, entonces nos deja todos fuera del gobierno y el PP y Vox gobernarían. Si por otra parte mucha gente que cree en Sumar, y yo sé que esto es contradictorio y que suena casi como si estuviera yo haciéndolo para un servicio a mi partido, pero no lo es. Es porque realmente no quiero que el PP y Vox gobiernen. Para que gobierne el PSOE y Sumar, es indispensable que la mayor cantidad de votos posibles vayan al PSOE. Ayer hubo un debate de lo más peculiar en España,
creo que con esto termino. Un debate en televisión española donde estuvieron el presidente de gobierno y candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, y el candidato del partido nazi Vox, Santiago Abascal. El que no estuvo fue el del PP, Alberto Núñez Feijóo. Y Alberto Núñez Feijóo no fue porque no le gusta televisión española, me parece muy mal. Pero todos los medios de la derecha en España están diciendo que Yolanda Díaz ganó el debate. No solo ganó el debate, arrasó, planchó a Sánchez y también al de la ultraderecha. A ese ni lo mencionan. Lo importante es lograr, en los medios de comunicación, los periódicos de la derecha, lo importante es lograr que la mayor cantidad de gente posible no vote al PSOE y vote a Sumar, porque eso garantizaría que no tengan escaños suficientes para gobernar y por lo tanto tengamos un gobierno del PP y Vox en un par de semanas. Si tú eres uno de esos que creyó en el Partido Comunista o en los partidos comunistas, en los partidos bolcheviques, en los partidos marxistas, y luego te encantó el populismo de Pablo y te desilusionaste, y ahora estás entusiasmadísimo con el populismo de Yolanda, que no es mala populista, siendo comunista, o diciendo que es comunista, yo no entiendo, un comunista tan socialdemócrata, en alguna de las dos cuestiones está mintiendo. Si tú eres uno de ellos, piensa con los números. El voto útil al PSOE es el voto útil para que la izquierda gobierne, con Sumar incluido. Sin ese voto útil, prepárate porque lo que viene, como dijo alguien, es el día 24 de julio, el lunes próximo, despertar en 2023 o despertar otra vez en 1936. Sin datos no puedo contestar a ciertas cosas. Es que una vez pasó esto en Argentina, pues no lo sé. Y si no lo sé, no puedo responder. Boicotear mitines es un acto fascista en esencia, sí, ¿no? En esencia, sí. Disputa territorial entre Nicaragua y Colombia no sabía que existiera. Ya he hablado de la huelga de escritores. Sí, la gente me pregunta por la película porque quiere mi opinión. Mi opinión es la opinión que tengo sobre QAnon y sobre la conspiranoia del Pizzagate. Y como mi análisis sobre la conspiranoia del Pizzagate lo hice en el vídeo sobre QAnon, los remito al vídeo que hice sobre QAnon, ya no tengo que repetirlo. En este momento es propaganda y no les voy a hacer propaganda. ¿Ves? A lo que se arriesga uno, dice Jorge Mario, demuestra cobardía. Esto te lo dice alguien que no tiene cara en su... O sea, que no pone su cara en su perfil. Cobardía al no querer hablar de algo, lo hiere ideológicamente. No me hiere ideológicamente, estás enfermo. Afirmando sin demostrar pruebas de que es de Q la información presentada en la película. Es de QAnon. Es la continuación del Pizzagate, sí. Sabemos hasta quién las produjo. No sea cobarde. Si eso lo consideras cobardía, ven y dímelo a la cara, mamarracho. Que no hay huevos. ¿Qué opina de Woody Allen? Nunca me hizo reír. Sí, en todo lo que quiso usted saber sobre el sexo, tenía un sketch en el que él era un espermatozoide. Ese es el único que me dio risa, pero es un comediante que no consigue hacerme reír. No vivimos en mundos distintos.
Me dice, y esto es importante, David del Castillo, la quinta Marx, la actriz que siempre hacía de millonaria, era Margaret Drummond, y parece que se enteraba más de los chistes de lo que parecía. Lo que pasa es que era buena actriz. Yo creo que sin Margaret Drummond no hubiera brillado tanto, sobre todo Groucho, aunque todos la puteaban al personaje que ella representaba, lo hacían los chicos Harpo y Groucho, pero ella es una torre de la comedia, es una actriz maravillosa, inolvidable, y que debe tenérsele siempre presente cuando se habla de los Marx. Qué bueno que la llamen la quinta Marx. Recién llego, ¿cuál es el tema que va a tratar hoy? Pues ya ninguno, se ha hecho un lío el día de hoy. Pero pero pues te lo comentas. Alfredo Holanda se dieron el salto al drama con gran éxito. Sí, es que estoy pensando, ¿cómo se llama, hombre, el soldado Ryan? Uh, bueno. Por lo menos voy a terminar contando ay, ahora no lo encuentro. No es esto. Sí. Esto de lo que ya he querido hablar hace mucho tiempo. Hay varias cosas que anuncio y que nunca se pueden hacer. Yo ya no sé ni cómo meterlas porque no me da el tiempo. Pero esto es importante. ¿Por qué apoyar a los diferentes? Mira, la política de identidades de la izquierda y la política del egoísmo de la derecha, de cierta derecha, y la política de identidades de cierta izquierda, nos dicen que tú tienes que luchar por los tuyos, tienes que identificar a los tuyos. Y hay estos argumentos, ¿no? Yo cuando era niña nunca vi a una niña velear. Y entonces yo pensé, podía haber preguntado, yo pensé que las niñas no podían velear. Y ahora que estoy veleando, quiero que todas las niñas sepan que pueden velear. Es lógico, sí, tiene cierta base, más o menos, creo que puede tener ciertas bases, pero, por ejemplo, yo nunca vi a un chico mexicano medio más español e indígena, con un padre adoptivo judío askenazi, que viviera en la clase media de la Ciudad de México, tuviera el pelo rizado y fuera escritor de ciencia ficción. Entonces debería yo haberme no sentido y representado en la ciencia ficción porque no había nadie como yo. ¿Qué tan igual que yo tiene que ser alguien? Una persona con 2 manos y 2 piernas ya es bastante como yo. Y si le faltan las 2 piernas, igual sigue siendo igual a mí. ¿Dónde marcamos esa diferencia? La política de identidades te cuenta mucho que tienes que ser inclusivo en el sentido de que todo el mundo esté representado por gente físicamente parecida a ellos, es decir, que tengan los mismos rasgos superficiales, tono de piel, rizo del cabello, estatura, gordura o delgadez, que tengan los mismos apetencias sexuales o la misma expresión de autopercepción de su ser sexual, como si fuera todo lo más importante del mundo, que es importante, pero que tengan las mismas ideas, en fin, quieren que en todos lados haya un clon de cada persona que puede ser el espectador de ese deporte, de esa obra teatral, de esa obra artística, de esa representación ficticia de la realidad o de esa selección curiosísima de la realidad que es el deporte de alto rendimiento, donde, hay muy poquitos, como dice alguien, tú puedes jugar al baloncesto todo lo que quieras, pero en la NBA hay 400 jugadores y no hay uno más. Y si te da por la Fórmula 1, chato, hay 20. Hay más reyes en el mundo, hay más monarcas que corredores de Fórmula 1.
corredores de Fórmula 1 hay 20. Es la élite más elitista del mundo. Tú imagínate que Hamilton hubiera dicho, no, yo no voy a correr porque nunca he visto un negro corriendo. En la Fórmula 1, no, todos son blanquitos. Obviamente Hamilton, afortunadamente, no era idiota. Como no lo han sido muchos otros que se han planteado cosas. Yo siempre me acuerdo mucho de dos rockeras. Una es Suzy 4. Suzy 4 es una gran bajista, está de gira ahora otra vez, maravillosa, tiene por ahí mi edad, un poco menos, y la quiero con el alma. Y ella dijo, pues es que yo quería ser bajista en un grupo de rock, pero nunca he visto una chica, ¿y qué? Yo quería ser bajista en un grupo de rock, a mí nunca había visto, pues seré la primera, pero yo quiero ser bajista en un grupo de rock. Esto era cuando tenía 18 años, y medio siglo después es bajista, y ha sido bajista de un grupo de rock. Bangles, que es una banda maravillosa donde está una mujer cuyo nombre olvidé, por supuesto, la cantante y compositora de la mayoría de los temas. Dice, ya es que nosotras 4 nos metimos a hacer música porque queríamos ser los Beatles. Espérate, no, si los Beatles eran unos chicos británicos de clase baja de Liverpool y ustedes son mujeres de Estados Unidos de clase media, porque eran de clase media. Hoffs es la cantante. Pues que ellas no se pusieron a ver lo distintas que eran físicamente de los Beatles, a ver, hombres, mujeres, hay una diferencia. Ellas se pusieron a ver que pues, somos 4, podemos hacer una banda igual que los Beatles. No podemos entregarnos a la política de identidades y a buscar clones de nosotros mismos en todo el mundo, porque entre los 8,000 millones de seres humanos que somos, todos somos distintos, salvo los que son gemelos o triates idénticos, y aún ellos al paso de los años se diferencian, porque la epigenética hace su trabajo. Pero esto me lleva a otra cosa que mucha gente me pregunta, y además mucha gente te exige que no lo hagas. Me preguntan, Mauricio, ¿por qué defiendes a los gays? A las lesbianas, a los bisexuales, a los intersexuales, a los transexuales, a los multisexuales, a los... ¿A ti qué te importa? Tú eres heterosexual, militante y enérgicamente. Cis. Tradicional, bueno, dentro de lo razonable soy, digamos que tradicional. Entonces, ¿a ti qué te importa que tengan o no derechos los que son distintos? No, los que no son distintos. ¿Cómo no son distintos? Pues a él le gustan los hombres. Ya, bueno, a mi mujer también, afortunadamente, ¿no? Ya, pero es distinto de ti. No mucho. Fíjate, nos gusta la misma música. Estoy hablando de un amigo mío. Nos gusta la misma música. Él toca el acordeón y yo la guitarra, pues hacemos cosas preciosas. Tenemos los mismos amigos, tenemos los mismos gustos en un montón de cosas. Nos llevamos muy bien, nos apoyamos. A mí me gustan las chicas y le gustan los chicos. Pues mira, nos hemos dividido el mundo fantásticamente nosotros dos. Pero es igual a mí. Esa diferencia es trivial, ¿no? Esa diferencia es trivial. ¿O no es trivial? ¿Por qué va a ser lo más relevante eso? ¿O el color de la piel? ¿Por qué defiendes que los negros no sean discriminados en Estados Unidos? Porque son iguales que yo. No, pero ellos son negros, ya. Y es una diferencia minúscula. En todo lo esencial, en todo lo importante, somos iguales. Matan a sus mamás, no, patean gatitos en la calle, no. Entonces son gente normal. Sí, pero son negros, o de Marruecos, o sudamericanos, o chinos, o japoneses, o indostanos, o uzbecos, o escandinavos. Hay gente a la que no le gustan los escandinavos. O del otro barrio, o del otro pueblo, o de la otra región, o de la otra provincia, o del otro país de junto. No se justifica. Piensa en la persona más distinta a ti. Si eres heterosexual tradicionalista, piensa en un homosexual, bisexual,
drag queen que es ultraliberal y tú eres conservador y que es socialista y tú eres del PP, y piensa tú a los dos en una situación grave donde hay que salvar a un niño que se está ahogando. ¿Van a hacerlo los dos? Claro que lo van a hacer los dos. En una situación donde necesitan sobrevivir juntos y comer, alimentarse y salir adelante abandonados en una isla desierta o en un bosque. En lo esencial son iguales, por diferente que lo quieras ver. Si quieres que él también era negro, el drag queen negro. Y él podría mirarte a ti con más asco porque sabe que tú lo miras con asco. Él o ella, como quiera ser. Que sea lo que quiera. Llámame Loreta. Esencialmente es igual a ti, quiere igual a su gente, quiere igual a su familia, acaricia a los perros igual, se interesa por su mamá, lee los mismos libros, le gusta la misma música y quiere vivir en paz con el resto de la humanidad igual que tú. Esa es la razón por la que hay que defender a los distintos. Que a mí me digan que yo no puedo defender a las mujeres porque no lo soy, me parece una reverenda estupidez. O que no puedo defender a los negros porque no lo soy. Oye, soy el orgulloso tío de la más bonita sobrina negra del universo. Que yo no puedo defender a la gente que padece porque yo no padezco. Joder, yo puedo defenderla con mayor eficacia porque afortunadamente no estoy padeciendo y teniéndome que romper la cara por salir adelante todos los días y tengo un poquito de espacio y un canal para decir esto es una putada que se le está haciendo a esta gente. Apoyar a los diferentes implica olvidarse precisamente de que son diferentes y acordarse de lo esencial, y es que todos somos iguales en lo que importa. Y todos somos distintos, lo suficientemente distintos como para no preocuparnos de encontrarnos con nuestro clon. Dicho lo cual, muchísimas gracias por haberme acompañado. No vi ya nada más del chat, porque cuando veo el chat el tiempo se me va al demonio y al final no hago absolutamente nada. Son ustedes muy amables, 216 personas, 281 likes. Mira, ya se fue gente que le dio like y se fue. No hagan eso. 2 no me gustas, saludos a los 2. Recomiéndenos. Denle like, suscríbanse, quiérannos y aquí nos vemos la próxima semana, como siempre. Y de aquí entonces, por supuesto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.